¿Estamos en directo? ¿Estamos en directo? Estamos en directo. ¿Estamos en directo? Hola, gente. Hola. ¿Se me oye? ¿Se nos oye? Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo GTC. Por favor, confirmad en el chat si estamos en directo. ¿Estamos? Dicen que sí. Madre mía, vaya comienzo. Estoy sudando lo que acaba de pasar aquí. He tenido que cambiar de última hora la torre, el PC. El mega CPU. ¿Ya tiene nombre Sí. o no? No, todavía no tiene. Bueno, está ahí dudoso. Estamos, ¿no? Se oye bien, se nos ve bien, un poco oscuros a lo mejor, pero estamos en ello. Tengo, a ver, una pedazo de torre aquí con tarjetas gráficas que la gente de NVIDIA me ha prestado. 2 a 6000. 2 A6000, Vale, no son una 4090, son A6000. Sí, vale. Pero bueno. Que ojo, a ver qué sale hoy. A ver ¿Qué sale hoy? Yo no puedo decir nada Tú no todavía. tú sabes no puedo que- decir nada. Sé cosas. Ojalá salgan las 4090, porque si no el título de este Si directo no, va me a echan de ser- esta casa, vamos. Claro. O sea, así no salen. Pues bueno, he tenido que cambiar a última hora la torre porque acabo de llegar justo esta mañana de un viaje de Nueva York. Estoy a lo mejor, si me notáis un poco más despistado que de costumbre, que suele ser habitual, perdonadme por ello. Y he tenido que cambiar la torre a última hora, por eso si falla algo, si nos falta algo aquí, algún elemento, pues avisadme rápido, lo solucionamos. Pero chicos y chicas, estamos a punto de asistir a un nuevo GTC. Bueno, el GTC ya ha comenzado. Sí, empezó ayer, hubo alguna charrita ya, pero la Keynote es ahora y será cuando Jensen nos cuente cositas. Y bueno, yo creo que este GTC es de los importantes, porque se viene el lanzamiento y para NVIDIA Gaming sigue siendo una gran parte. A pesar que va mucho ella, el negocio vino por gaming y yo creo que todavía el negocio tiene una gran parte de gaming. Total. El GTC, para el que le pille muy despistado, es el principal evento que tiene NVIDIA. Es bianual, creo que lo he hecho bien, que es 2 veces al año. Tuvimos un evento en marzo, lo solemos ver habitualmente en Twitch, pero esta vez, siendo tan importante y habiendo mucha gente que no da el salto a los directos en Twitch, he querido hacerlo aquí en el canal para que veáis que este evento mola muchísimo, que no lo podéis dejar pasar y que además es gratis. O sea, podéis registraros. Podéis asistir a un montón de charlas, no solo a esta Keynote, a un montón de charlas que son súper interesantes de inteligencia artificial, tecnología, hardware, software, gráficos por ordenador, un montón de cosas. La última vez lo estuvimos viendo. Si os algunas... registráis, hacedlo a través del código de Sí. DOT. Ahora os explico. Ahora os explico porque... No sé que vayáis a registraros y... Claro, porque ahora que hoy vamos a hablar de 4090, vamos a sortear una 3090, ¿vale? Vale, no tenemos la 4090. 4090. Era difícil enviársela antes. Pero Exacto. Pero bueno, este evento mola muchísimo. Vamos a estar haciendo a lo largo de esta semana también algún directo en Twitch, viendo alguna de las otras charlas, no la charla principal, sino alguna de las otras charlas. Estaremos sorteando créditos del Deep Learning Institute. De Deep Learning Institute, como sí, hicimos creo la que son última 20, vez. me suena. Sí. Que eso está guay, que son cursos que tiene NVIDIA Sí. en directo. Y también, pues si estáis aquí y no lo habéis hecho todavía, podéis participar en un sorteo de una tarjeta 3090. Lo de las Jetson Nano, no sorteamos nada este año de Jetson Nanos, pero estad atentos a la Keynote. Vale. Spoiler. Spoiler. ¿vale? Puede que haya algo de Jetson. ¿Cómo participar en el sorteo? Si no lo habéis hecho ahora, tenéis tiempo todavía hasta que acabe el GTC, que Sí. es este jueves, este viernes. Tenéis toda la semana. Tenéis toda la semana para poder hacerlo. Los pasos los tenéis abajo puestos en la caja de descripción. Es muy sencillo. 1. Registraros al GTC, si no lo habéis hecho ya, mal, con mi enlace. El que está justo debajo no puede ser otro, tiene que ser mi enlace, el que pone /.csv. Segundo, hay un enlace a un tweet. Ese tweet te va a llevar a toda la información que he puesto en Twitter de este evento. Le tenéis que dar retweet. Con eso yo sabré que habéis participado en el sorteo. Y tercero, muy importante, y seguramente lo haréis, tenéis que entrar al GTC y ver alguna de las sesiones. Ver pues la keynote de hoy, ponerla ahí en directo en pantalla. Lo podéis ver al lado. Podéis ver alguna de las que va a ocurrir a posteriori. Por ejemplo, hoy va a estar Geoffrey Hinton, Jan LeCun, investigadores de inteligencia artificial bastante potentes. Todo esto lo podéis hacer, entonces tenéis que asistir a alguna de estas charlas. Tenéis un montón, un catálogo enorme, podéis buscar vuestra charla favorita. Solo asistiendo a una de ellas ya estáis participando en el sorteo, pero os recomiendo que echéis un vistazo a todo lo que hay, porque oye, es material gratuito, formativo. Y esto está a punto de empezar, es que por eso voy como una carretilla. Eso porque me acabo de meter un tremendo café. Se oye bien, se escucha bien. El otro compa es mi novio, no mi novio.
No te he presentado, está Bueno, fatal. Nunca lo hemos dicho. Nunca lo hemos dicho, todo puede pasar aquí. Nos queremos mucho. Asier ya nos acompaña desde hace muchos directos del GTC y también para otras aventuras también. ¿Alguna vez has presentado alguna keynote de Apple también? Sí. La última no, pero sí. Lo cual tenía mucho morbo porque Asier trabaja en NVIDIA. No trabaja en Apple, no trabaja en otra empresa, trabaja en NVIDIA. Y... Tenemos que hacer la de AMD. O sea, ya... Tenemos que hacer la de AMD. Estaría bien. Entonces es como nuestro hombre que sabe también mucho de la estructura de la empresa, todo lo que se está moviendo, y yo sé que hay mucha gente interesada aquí por las 4090, pero hay muchos departamentos súper interesantes dentro de NVIDIA. De hecho, en algún GTC hemos hablado incluso de cuántica. Hacemos de todo. Hacéis de todo. De todo. Siempre a la vanguardia. De todo. Y nada, entonces pues Asier hoy nos va a estar como siempre acompañando. Y esto está a punto de empezar. Sí, ha empezado ahí el cronómetro de 5 minutos. Un contador final. Está ahí cortando para subirte una story. Vale, yo solo quiero que me confirméis que todo se ve bien, que se oye bien. Vamos a poner algún... A ver si hay algún vídeo por aquí del GTC que nos hable alguien. Bueno, mira, podéis ver gente que va a estar dando charlas, un montón de ponencias que va a haber. Mira, I am interested in... Pues por ejemplo me interesa, no sé, Deep Learning, ¿no? Esto creo que nos suena en el canal. Pues tenéis aquí sesiones, un montón de sesiones en el catálogo para ver qué charlas os interesa más. A mí, por ejemplo, Nerf. A ver, una cosa Nerf, que a ver qué tenemos en Nerf. Siempre voy a por Nerf, ¿no? No hay Nerf. No hay Nerf este año. Pon Neural. A ver. Neural. Neural Fields. Hombre, si no, Hombre, apago, no. si no apago directo. Claro, ¿No hemos hecho nada de Neural Fields? No, mira, sí. No, Neural Network sí. No, pero... claro. Neural Rendering a lo mejor. No, pero hay solo 10, de hecho, no, ojo, porque en 10 sesiones algo se tiene que ver. Igualmente no sé si tienen que estar publicados todo el catálogo. Sí, Building está. Transformers. No. Building Transformers. No tenemos Nerf. Algo habrá. A ver, déjame que busque. Curioso. Por su nombre de paper, que es el Instant Nerf. Instant NGP. No. Oh, no. Bueno, voy a ver que hablar con el equipo de Nerf a ver qué están haciendo, qué han estado haciendo este verano. Joder, pues han salido cosas guapas de Nerf. Sí. Vale, entonces, esto está a punto de empezar. Sí, está a punto de empezar. Estamos... Yo di una charla, por cierto, que eso la podemos... Que es sobre AGX Orin. ¿Das una charla? Está graciosa. Sí, está graciosa. O sea, está divertida. He hecho ejemplos... Pero te busco por Busca Asier y por no... Asier, debería salir, hombre. Qué raro. Ah, porque tienes un montón de filtros. Espérate tú, que igual sí que hay de Neural, entonces. Sí, puede ser, vale. Claro, vale. sí, tienes aquí la primera. Vale. Sí, es la primera. Sí, Vale, sí. si quito esto y pongo... Nerf. Esa es el jueves a las... No me acuerdo, pero lo miraré luego en horario español. Vale. Sí, tenemos Así está en Nerf. horario español. Ah, ya decía Examine yo, the qué latest raro. deep learning model for real-time neural Vale, graphics. vale. Esta, por ejemplo, me interesa, por ejemplo. Que hablan de DLSS, de un montón de cosas. Robótica usando Neural Environment. Joder, Esto está guay también. esta está guapa. Con Q&A además. El jueves seguramente veamos alguna de estas charlas en directo a través de Twitch esta vez, ¿vale? Maravilloso. Se ven, falta zoom. ¿Queréis vernos las caras más de cerca? Ah, falta zoom de la pantalla, entiendo, Falta claro, zoom. no de nosotros, evidentemente. Yo pensando aquí que podía ser por nuestras caras. Y nada, pues hoy se viene una keynote normalita, ¿vale? Normalita, una- con anuncio gordo. ¿Qué puede pasar en esta keynote? Aquí... Pues yo echo de menos al Jensen virtual, a ver si vuelven a hacer algo un poco interesante. Sí. Echo de menos que usen Maxine en directo, ¿sabes? Para que ¿sabes? Las herramientas que tenemos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Sacarán algo del horno? Hoy. No creo. Yo creo que el horno ya quedó en la época de la pandemia, ¿no? De que cuando tenía que estar Jensen en casa y no le queda otra que irse a la cocina a sacar cositas del ¿Tú crees que va a el horno. en el escenario? La keynote. No. Escenario virtual, a lo mejor. Vale. Vamos a ver. Porque eso- A ver, espero que hayan actualizado un poco el vídeo de I am AI, que es con lo que se suele empezar, es como el este. Y nada, quedan 2 minutillos, a ver si me puedo conectar yo al audio también, Sí. ¿tú lo tienes ahí? Voy a subir esta pequeña story rápido. Claro, es muy gracioso el tema de... con el COVID se cambió el formato de las presentaciones. De hecho, el Claro. GTC se convirtió en un evento abierto, lo cual pues es algo bueno que nos llevamos de todo lo que pasó. Y ese se hizo famoso porque lo presentaba desde la cocina, directamente. Exacto. Y entonces Jensen salía desde la cocina de su casa, que creo que no sería la cocina de su casa, ¿o sí? No sé, ¿Sí? yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo diría que sí. Pues buena cocina tiene el hombre. Te pongo el enlace de YouTube tuyo directamente, ¿no? Que la gente que... Sí. Vale. 1-0. Y entramos. Siempre a última hora, ¿eh? Pero lo conseguimos. Se oye bien. Madre mía, vaya contrarreloj, ¿qué ha pasado? Ya te digo, ya está, ya lanzó la story Ojo. también. Ojo. Computing is Virtual. advancing at Volumen. incredible speeds. Y subtítulos. The engine últimos, ¿no? propelling this rocket is accelerated computing, and its fuel, Yo digo muy is bajito, no AI. sé ellos. A que nos Today, confirmen ellos. we will show you new advances
in Hostia, empezó a NVIDIA saco, RTX, NVIDIA AI, Sí, sí. and NVIDIA Más alto todo. Omniverse. How these platforms propel new breakthroughs in AI, new applications of AI, and the next wave of AI for science and industry. Confirmad que se oye bien. We will announce new chips that Mejor, power these vale, new perfecto. applications. Vale. And for the first time, cloud services to extend the reach Joder, of pues ha empezado a NVIDIA saco este hombre. platforms. Pero no han puesto ni. I want to intro ni nada. thank all the puesto intro. sponsors, partners, researchers, Igual que developers, esta intro and antes del customers vídeo. who join us to make this event amazing. Welcome to GTC. Ya está. Vale, I vale. want to show you something amazing. Racer X is a fully interactive Vale, simulation Omniverse. built with NVIDIA Omniverse. Racer X is physically simulated. The lighting, reflections, Lo and pongo un poquito refractions más alto are y ray traced. listo. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars are individually Qué guapo. modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Sí, que todo es Smoke, físico. fire, Todo and es dust físico ya. are Ya no son volumetric simulaciones. simulations. Mola cómo se va Bueno, combinando sí, todas las piezas. Racer de NVIDIA, X todo sí, is a gráficas, simulation. física, tejidos. Future games will not have pre-baked worlds. Qué guapo. Future games will be simulations. Racer X is running on one single GPU. ¿Qué dices? No, ha tirado el dominó. Este es como el nuevo vídeo. Eso sí que es una animación. Hay veces que habrán probado para tirar el dominó. Hombre, lo bueno de estos circuitos es que puedes como hacer la ruta predeterminada Sí, sí. y que se simule todo. Incluso invertir el proceso. Está guay, Y esto supongo que lo integrarán en Omniverse y podrás jugar con el bicho. Seguro. Sí. ¿Está bien balanceado ahora, chicos? Se oye. Vale, perfecto. Vámonos. Todo esto está... Esto es una locura. Claro, si esto lo hacen twitchable, esto Mira, va a mira. ser Slow motion. un juego interesante. Dios, qué guapo. Y todo esto, amigos, han dicho en una GPU. ¿Qué GPU? Lo sabremos en futuro. Luces en tiempo real, en una 4090. Hostia, esto está muy guapo. Está muy guay. Esto me está gustando bastante. La cosa es que saquen la demo. Está guay porque Para creo probarlo. que este GTC se va a enfocar más en gráficos y un pelín menos igual en IA. O sea, igual no nos van a dar tanta chapa con servidores. Vamos a ver. A ver, ellos saben quién están viendo hoy el... Claro, claro. Muy guapo. Let me tell you how we did it. Vale, decidme ahora cómo se lo oye al señor Introduced the Juan. programmable shading GPU nearly a quarter of a Hostia, century ago. el benchmark con GPUs Cyberpunk. revolutionized El meme. graphics. Before We created a RTX, medium sí. with an infinite palette for artists. Si se le oye bien a At él, SIGGRAPH estamos perfectos. 2018, we launched NVIDIA RTX, Cyberpunk. a new GPU architecture that extended programmable shaders with two new processors. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor cores process matrix operations central to deep learning. RTX opened a new frontier for computer scientists, and a flood of new algorithms have appeared. A new era Todo bien, perfecto. of RTX. Ojo, 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 rendering que van a hablar de has started. renderizado neuronal. Today, we're announcing Ada Vámonos. Lovelace, Van a saco, our hoy. third Hoy tienen prisa. generation RTX. One Ada GPU powers Racer X. This generation is named after mathematician Lovelace. Ada Lovelace, who is often imagen está regarded generada as con the IA? world's first computer programmer. Esta Tiene imagen, toda la esta imagen pinta. está hecha con IA. Tiene toda la pinta. Van a sacar su propio modelo de text to image, seguro. Hombre, a ver, ya Optimized toca, ¿no? for GPUs. Además This era un estilo que no había visto en process lets us otras. integrate 76 billion transistors and over 18,000 CUDA cores. Os subo un poquito ahora para 7% que escuchéis bien more than al the señor Ampere Juan generation. y lo voy bajando Ada según salga involves música. all three RTX processors. First, a new streaming multiprocessor. Arriba ponía Midjourney, with vale, vale. 90 No lo he teraflops, visto. Over 2 times the previous Midjourney. generation. Ah, Midjourney. Ada's SM No lo he visto yo tampoco. includes a major new technology Me he quedado con la imagen, called claro. No con shader el- execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. SCR is as big an innovation as out-of-order execution was for CPUs. Second, a new RT core with twice the ray triangle intersection throughput.
And two La important arquitectura de new hardware Lovelace la habían units. presentado ya. A new antes. opacity habían micromap presentado- engine speeds up ray tracing No. of alpha O sea, el test nombre sí me suena geometry de... by a hablo- factor ¿No of te 2 sonará por times. Grace? O sea, la otra vez fue And a Grace, new pero ahora micro- No, 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 engine, el Lovelace, porque which estuve increases leyendo geometric un richness poco de lo que iban a without sacar y the la gente ya lo PVH sabía. build tenemos el and storage Grace, que es otro costs. tipo de procesador, And por lo de third, Grace Hooper, que es a otra new mujer en tensor tecnología, pero... with the Hopper Con Hopper, FP8 James transformer Hopper. engine and 1.4 petaflops of tensor processing. Raw ray tracing horsepower is not enough to ensure high frame rates. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect Van a hablarnos surfaces de of various renderización neuronal types. seguro, GPUs Claro, sí, are sí, highly por lo que está diciendo, que el ray tracing es difícil and de most paralelizar, efficient pero when la processing renderización similar en NERF work sí es at the paralelizable. same Y el RTX, la R era Ray tracing de... workloads Ray lead to Ray different tracing. ¿Y threads ahora qué van a using hacer? ¿Nerf different tracing? changes. NTX. ¿Sabes? Accessing memory RNX that is sería hard to guapísimo. coalesce Una forecasts. RNX o alguna cosa, así que se Rendering inventen. neural... Execution A ver. reordering, SCR, improves execution efficiency by rescheduling shading workloads on the fly Somos 1000 personas to better conectadas. utilize the GPU resources. We're seeing up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Like accelerated computing, computer graphics is a full stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights. Mucha gente muy fan casting del shadows from DLSS. all lights. Deep Learning RTX Super Sí, es Fast. que el DI DLSS ha hecho que no tengas que surfaces, actualizar la such as gráfica billboards, en unas... TV screens, pocas and neon generaciones. tubes. Curioso, que Nvidia... NVIDIA Claro, como no había real-time mucho stock, denoisers había que is a apretar el special software. Había que hacer algo. denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. O sea, no es un NERF, And pero... DLSS, Deep Learning Super Resolution, is one of our greatest achievements. Ves. Ray tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. Correcto. We want to do this in real time. Ya NVIDIA RTX A mí me sigue opened flipando the que world to el real-time ray tracing en tracing. tiempo real funciona. RT cores do No sé qué BVH magia negra traversal hacéis por debajo. and pero- ray triangle intersection testing. Hace poco vi un which ejemplo saves con the un SMs from agujero spending negro en thousands tiempo of real con toda la instructions física. on each Era una ray. locura. Y claro, But luego even siendo with para la RT película cores, de frame Interstellar, rates were Sí. too low for tardó games. meses We claro, en needed renderizar el gargantúa. another breakthrough. A ver, Enter deep learning. peto la cámara. DLSS uses Ups. a convolutional autoencoder AI ¿Desactivas model o...? and takes the low resolution current frame and the high resolution previous frame to predict on a pixel by pixel basis a high resolution current frame. The AI model is trained to predict an ultra high resolution 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. The process is repeated tens of thousands of times until the network can predict a high-quality image. Ada introduces DLSS 3, a new AI that generates entirely new frames rather than just pixels. DLSS 3 has 4 components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, and our reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. The optical flow accelerator provides the neural network with the direction and velocity of Ya estamos. pixels from frame to frame. Perdón. Pairs of frames from the game, along with the geometry Nos hemos quedado and mudos, sí, pixel por los motion 101 frames por vectors segundo. are O then sea, fed into a neural pasar de network 30 a that 101 generates solo con the software es bastante intermediate loco. Antes tenías que frames. comprarte 3 DLSS gráficas 3 nuevas. generates entirely new frames without Todavía no hace processing más. the graphics pipeline. Boosting game performance. Fijaros como DLSS tiene que hacer dos cosas que expliqué en el canal hace ya un par de ¿Estaban años. muteados todavía? DLSS 3 No, generates a ya new está. frame without involving El the mucho porque game. está... It benefits Pues both está bien, está bien. GPU Vale. and CPU Vale. limited games. Expliqué dos cosas en el canal hace 2 años, 3 años y todavía siguen vigentes. Super resolución y super fluidez, que es lo que hace allows the DLSS. ADA GPU El generar to más render the píxeles en game cada fotograma y generar at a fotogramas much intermedios higher entre cada frame fotograma. than the CPU Eso es una is burrada able to hacerlo en tiempo compute the real. game. DLSS 3 is one of our greatest
neural rendering inventions. A ver que el Here benchmark. is Cyberpunk 2077, Cyberpunk otra vez. shown in all new max ray tracing mode Ahí with viene. SCR and DLSS. 24. Esto es sin Ahí le cuesta un DLSS, poquito. Venga. con DLSS 3, toma ya. Claro, pues que aquí lo estamos viendo en un Sí, vídeo. en el directo no sé si directo se no apreciará, usan pero State-of-the-art toma, graphics ala. into the future. Tenían que haber hecho con un Flight Incredible Simulator en amount of VR, ¿sabes? A computational 5 horsepower. imágenes por segundo. In a modern game Pero like bueno. Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing 4 years ago. Yet the number of transistors we have available in a Es la GPU misma. to do these calculations have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase. Están haciendo una especie de ley de Moore del... La ley de Juan, que La ley de Juan. Some que la pixels comenté en are el canal. calculated, Sí, most are me predicted. acuerdo, me acuerdo. Let's enjoy Microsoft Flight Sim. ¡Anda, A game mira! that is CPU limited. ¿Te gusta, Because of eh? the Sí, este me realistic gusta. physics in the giant Es que worlds, es un juego it is jodido. one of the O sea, longest si esto running funciona bien, van a vender franchises. 4090 como This churros. is Flight Sim's 40th anniversary. With ADA and DLSS 3, Flight Simulator Por favor, que tenga is soporte en simply realidad virtual. Hombre, si consigues reducir la carga de la tarjeta gráfica, Sí, con sí. el DLSS 3 puedes ampliar el field of view, ¿no? Sí, 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 Tampoco está pero loco. DLSS las primeras versiones no tenían soporte en realidad virtual. Mira, doble de fotogramas por Sí, segundo. esto del Flight Simulator es como volar en un Qué guapo. avión Yo no lo he real. probado, ¿eh? Es una locura. Yo lo he probado, he volado por España y es una locura. Mira, qué Tienes guapo. hasta los molinos de viento en Burgos puestos en su sitio. Es una locura. Mira, aquí. Ahora que hay música se nos irá menos, pero no pasa nada, chicos. Disfrutad de la música, que es muy épica. Toma ya. Qué guapo. El Burj Khalifa. I'm thrilled to announce Portal RTX. NVIDIA ¡Oh! Esto va a ser divertido. Es que este juego es muy divertido. One of the most celebrated games a in ver. history. Portal was developed by Valve. and No, van a hacer el released in remake en 2007. RTX. It was GDC's Game of the Year. Es que era un juego and para exhibited at pensar, the muy Smithsonian. divertido. Portal Es muy RTX rejugable. is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. This was a triumph. Hostia, la música. Y el cubo era muy gracioso. Te decía, hola. La cosa es, Cubo de amor. cuando calculan el ray tracing, ¿los rayos pasarán por dentro de los portales? Ah, o sea, Que claro. son muy locos, ¿eh? No, O sea, hostia, parecía que sí. sí, claro. Estaban pasando. Ojo, Iluminaba al otro lado. Claro. Muy loco. Claro, tiene su gracia. Chicos, Portal 3 confirmado. No, broma. Portal DLSS 3. Qué chulado. Mira qué guapo la Mira qué voz. guapo ahora. Juegazo. Las texturas se las tenía que trabajar un poquito más otra vez. pero Bueno. Iluminación, si yo un remake de texturas y ya está. Bucle infinito. Este era muy divertido. Juegazo. Sí, sí, sí. Buena excusa para jugarlo de nuevo, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. Free. Portal Vale, vale. with RTX is Gratuito. a mod. We did it with Omniverse. Es un mod, claro. Lo hicimos con Is a Omniverse. ¿Qué? massive Espera, culture. hola. Everyone is a creator. ¿Qué There hicieron are con Omniverse? millions of modders, and billions of mods are downloaded each year. In fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created an Omniverse application called RTX Remix Ojo. for game modding. Start the game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games of all time. Once in RTX Remix, Qué guapo, the La super AI-assisted resolución. toolset has deep learning models Directamente. to upres textures and assets. O sea, mirad cómo and an recupera un AI montón model de detalle de la Fijaos, nada. de la nada. O sea, physically accurate qué loco. properties. Es muy loco. The rich Omniverse ecosystem Pero of además tiene creative pinta de que no tools calcula can then be used to enhance super the game resolución assets. de la pantalla When final, done, sino de cada uno de los export mapas the que hacen el 3D, RTX porque se veía como hasta and play the game la, with the la RTX especularidad se veía recuperada. Los normals y todo. aquí los libros, ¿eh? Todo. Bueno, el libro Hostia. ha cambiado totalmente. Hombre, pero- Hostia, No, pero aquí han cambiado, Sí, han hasta cambiado- los modelos. han Ahora han cambiado cambiado los los modelos. Vale. hombre. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí. Me encantaba esta pantalla del Portal.
RTX Remix is incredible tech and the most advanced game modding tool ever created. Eso es interesante. Portal Porque hace que haya RTX mods and RTX Remix fácilmente. will be available shortly after ADA launch. RTX neural rendering algorithms run on programmable shaders, RT cores, and tensor cores to create amazing Y images. creas una herramienta para The total modders processing y te traes a throughput toda la of comunidad. is a Claro, de massive golpe. leap Hostia. over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, visto los ADA ejes is de up to la 2 Sí, times pero ahí faster. había mucho. Había mucha and it's barra. 4 Mucha times barra para faster arriba. For ray-traced games. ADA is incredibly energy efficient. Over twice the performance at the same power compared to Ampere. And you can really push ADA. Me ha tocado a mí We've también montar overclocked la ADA torre past con, 3 Ya, ya. gigahertz in our labs. con nada. RTX reinvented graphics. Now ADA is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. O sea, la Today premisa we're inicial me ha announcing encantado, our de highly juegos anticipated simulados al 100%. NVIDIA ADA Claro, esto lo juntas Lovelace luego IA GPU. y vas a ir diciendo, The bueno, ahora quiero un coche GeForce aquí, ahora quiero una RTX Ojo, ojo, torre. ojo, 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 ojo. Que lo tenemos aquí. Ojo. Technologies on Precio, precio. every Barata. 1600. Decía la gente que si iba a 2500 y no. Ojo, New que no. RT core. 12 de Vale, octubre. 24 gigas de memoria. Se Está estaba muy hablando bien. que podía ser New 48. tensor core. Espero que haya una versión de 48, no lo he visto, ni no Transformer tengo ni idea, pero and a ojalá. pixel Porque processing 24 no se aleja mucho de lo que era la 3090 en tops, memoria. optical Yo flow la Titan accelerator tengo for 12, DLSS3. si no me equivoco. No sé, yo Overall, creo que era más. 4 times Creo que more eran 24, 4 o processing 24 una Titan RTX. puede ser. compared to the world's reigning GPU champion. A The ver. Está 3090 bien, esa Ti memoria, pero bueno. Si 4090 quieres sería. is 2 Claro. times faster. Es que la 3090 siempre ha sido una tarjeta Mira, para. has visto, lo primero que han hecho es Sí. decir la velocidad, porque los que van a comprar la 4090 son los amantes del Flight Simulator, porque son los que más la necesitan. Porque se va muy justo. Coño, pero que era una tarjeta para Deep Learning. Mira, 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 mira cómo la enseña. Va a volar esa tarjeta de corcho. Va a volar, vamos. Ya estoy pidiendo la mía. October 12th. The GeForce RTX 4080 Aquí está comes el in 3080, 16 la 4080. gigabyte versions. Y los 16 GB. 4080 is 3 times the performance of 3080 Ti. Van a sacar on una tarjeta Racer diferente X. con más memoria para gente de Deep 4080 Learning, segurísimo. starts at 890. Sí, seguramente, pero esa The será la best serie A. gaming platform in the world Ya. just got better. O sea, a lo mejor se anunciará una 7000. series, starting at 329 are the best GPUs Bueno, ¿cómo lo in the veis? world ¿Cómo lo veis, serving chicos? mainstream Nos gamers. lo han echado a la cara así de golpe, ¿eh? RTX 4090 and RTX No se lo han guardado. 4080 GPUs starting at 899 delivered the ultimate Está performance to haciendo enthusiasts. $900. Ah, The Ada sí, sí, Lovelace vamos a ver, generation pero- advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Claro, Ada eso es is a interesantísimo. quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Omniverse. Qué guapo. Pero sí, lo ideal sería una 4090 con O sea, es que 48. la 3090 en su momento se desmarcó mucho de las otras tarjetas y la principal diferencia era la cantidad de memoria que tenía, que ahora estamos viendo que es importantísimo para todos los modelos generadores de imágenes y tal. Ojo, 24 gigas es una burrada. Puede venir una Titan ahora. Exacto. Eso fue lo que pasó. 24 gigas es una burrada, Sí, sí. pero pensaba que iban a ser más todavía, ¿eh? Pensaba que iba a llegar a 48, pero aún así el precio No, el precio está muy bien. es espectacular. Porque lo han dejado, creo que al mismo precio que salió la 3090, ¿no? 1500. Que yo creo que es más importante eso ahora mismo, porque es cierto que el mercado profesional de Deep Learning tiene otras opciones. No tienen Este es el Racer X, ¿no? Sí, 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 sí. Esa demo sí la Chicos, tenemos. esto es el nuevo Unity. Hay que aprender esto. Para verdad. hacer juegos. Es que además Deep dices, bueno, Learning. quiero... Eso era Claro. generación de Otra modelos. generación Deep Learning. de modelos. Es que esto hubo un paper de NVIDIA. Sí. O sea, tened Va a integrar todo. Exacto, tened presente que Omniverse se va a convertir en el centro neurálgico de todas las publicaciones que veis en el canal, de Deep Learning, simulaciones físicas, lo que sale también en 2 Minute Paper, todas estas cosas Se integran. van a estar integradas aquí dentro. Claro. La Tierra 2.0, que en teoría Tierra es 2.0. el objetivo. Simular el planeta, que nos estamos Eso cagando. para 5090, así tal. Guapísimo. Para conducción autónoma, simulación de trayectoria, entiendo que era de peatones. Face Action. Para gemelos virtuales. Gemelos digitales. Los típicos robots que hacen el cubo, que era una publicación original de Tenéis. Es nuevo. Qué guapo. No lo he visto. Mecánica de un colibrí.
espectacular. O sea, se viene una década de revolución en el mundo del 3D que va a ser muy guapo, porque lo que está pasando ahora con Stable Diffusion en 2 dimensiones va a ocurrir en 3 dimensiones. Sí. Va a ocurrir, ya lo sé. Ya sé que hay gente que está entrenando modelos de ese estilo, así que muy guapo la simulación de... ¿Cuál era el nuevo Unity? Esto es el nuevo Unity. Razer X, lo que estás viendo. Welcome to the Omniverse. Vámonos. Unity todavía no The tiene next evolution escrito. of the internet, called the metaverse, will be extended Metaverso. with 3D. Metaverso. Ahora sí Today's se dice internet metaverso, ¿has visto? connects websites Ahora sí, to antes no se podía. HTML and viewed through a browser. The metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and Uno es real y physical otro no. worlds meet. One of the most Hostia. essential Bueno, uses en la of izquierda no Omniverse era real, is creo. robotics, Pero cuesta. The next Y aquí también. wave of Bueno, aquí se AI. nota un poquito más. Sí. where AI pero bueno. interacts with the physical world. Ojo, bueno. Ey, que Omniverse is estaba like más sucio, nothing creo. Habían ensuciado más el... Omniverse is a El real-time, virtual. large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Omniverse is a network built on USD. Mira, nos van a enseñar una demo que ya enseñaron en otra ocasión seguramente, que era el de Hablabas. con voz importar a algún objeto y decir, quiero un árbol. Claro, Pero ahora puede ser mucho más guapo si han metido These algo... applications tipo are like Nerf, sería portals guay. into the Omniverse virtual world. Quiero un árbol que se vea como... We've written some generando el árbol. Omniverse applications Ahí. like Create and View for collaboration. Replicator Toda la for presentación que synthetic estamos data viendo hoy generation. está hecha en Omniverse, ¿sabes? And Él está metido en un plato Drive Sim virtual, for las digital cosas twin que salen en 3D. simulations. Eso We are Barcelona. releasing a major A ver, es update real. to Omniverse. Actualización que- importante. Support for Ada No, él Lovelace sí, claro, él es GPUs real, pero es un with a vídeo giant importado dentro leap del in ray entorno. tracing and sí. large scene performance. New GAN-based and diffusion model-based. Ojo, modelos de neural difusión, rendering vámonos. Esto es la Omnigraph bomba. is a graph execution Van a meter engine Stable to Diffusion también porque procedurally pueden. control behavior, motion, and action. Bueno, chicos, creo que ha llegado el momento de Major empezar a usar update of Omniverse, porque ahora sí que tiene Omniverse cosas chulas. to process kinematics of Mira. complex multi-part objects. Qué guapo. New Cloud XR for Ada's Vale, amazing sí. ray tracing in VR. The world's first sim-ready asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision models. New Omniverse JT connector. This is big. Siemens invented JT, the industry standard language of product lifecycle management and the interoperability format of CAD systems like NX, Qué guapo. Creo, CATIA. Me gusta cómo están and conectando The desde JT la parte de connector gaming, gráficas opens hacia the industria. industrial Sí. Ha venido muy manufacturing suave. Muy suave, ¿eh? Muy suave. Estamos en industria y no nos hemos dado cuenta. Omniverse is an enterprise platform Otras that veces, is useful from the beginning como of más- design and sí, falta la development parte de Comentado. gaming. through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and No, operating 3D. factories and warehouses, is a super complex 3D pipeline. Lo hemos comentado en Let's GTCs take a look at anteriores, the creative and design process. una de las profesiones que veremos en los próximos años será la de creación de gemelos digitales. Y digo los próximos años, pero ya está surgiendo, ¿no? El crear simulaciones, simulaciones virtuales de partes del mundo Different real, data formats are con el stored objetivo de all poder over hacer, the pues, pesada, tú. si quieres hacer un proceso industrial y lo quieres simular, pues lo haces en tu gemelo Each digital. specializes in a Digital certain twin, ¿no? aspect Sí, of the gemelo workflow, digital. such as modeling, Había una animación en la que estaba haciendo el cosido del animation, or volante. simulations. Solo arrastrando el ratón. DNEG, an award-winning visual effects and Lo único animation real es el amor. No, el amor también lo simula. Hay un No. módulo que se llama Amor Side TX. effects Houdini Amor Adobe RTX. Substance. Amor TX. Amor TX. Amor TX. in their workflow. Just Amor as en tiempo the real, internet está bueno. connects eso. websites, Amor en tiempo real suena como novela Omniverse guapa. 3D world. Se lo voy a pasar a GPT-3. Omniverse tiempo lets real. DNEG's Sí. creators bring in data from De different hecho, puedes tools. poner el contexto. In NVIDIA ha their conseguido full generar fidelity. una nueva herramienta Sí, llamada sí. Amor TX que es Collaborate capaz de... interactively in a shared Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline Lo que dice John Kill, yo también me he quedado con esa pregunta en la cabeza un poco. using simple out-of-the-box De lo de los Omniverse mods, ¿no? tools. Sí, porque These Omniverse han dado a capabilities entender que are capturando el valuable juego to ya nearly entiende every el modelo. industry. Habría que verlo. NVIDIA Racer X was created Lo by 30 investigaremos. artists using 11 tools, collaborating across Podéis buscar 12 charlas consoles, sobre esa tecnología en and done concreto in y tendréis only más 3 información months. durante el Sí. The team GTS. used Omniverse to connect and collaborate and create a custom 3D pipeline
to orchestrate and manage their work. The architectural design process commonly uses apps like Revit, Rhino, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, Son como muy rápidos designers, por and las tarjetas clients gráficas, in Se me ha Omniverse. sorprendido. Clients can review Está yendo progress como un... by sí, es interacting que with hay a muchas cosas que full contar en poco fidelity tiempo, yo creo. Sí, sí. photorealistically lleva media rendered hora. model. Auto and other physical Y no ha product callado, makers o sea que- commonly No, no. use Pum, pum, Siemens, pum, 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 pum. Autodesk, Hombre, siendo un Ansys, bot. and Por eso hay un... GM Por eso hay un GTC cada 6 is meses, creating a porque digital twin hay demasiadas of their cosas. Si haces uno Michigan al año, design studio in Omniverse, y voy a where ver que empezar a hacer designers, alguno más engineers, and intermedios de marketers paso. can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth ¿Cuándo crees que tardaremos en que las IA generen diseños 3D? and faithfully rendered. Con Nerf podríamos decir que ya estamos ahí, pero no son Omniverse mallas is a tridimensionales. virtual Pero te diría que en un build año, 2 and años vamos a ver operate cosas things muy in the Te espectaculares. diría O antes. sea, va a haber In una the explosión Everything exponencial made como ha ocurrido también will con have la a generación de digital imágenes. Yo creo que antes de fin de año used by the tenemos makers to emulate una... the behavior and Tenemos una performance miniserie of a product in the experimental tipo physical Pixar world. hecha con IA. Antes de que No acabe el physical año. product Ojalá, ojalá. En plan operated by experimental, ¿vale? Un software poco de... can be Como mi último deployed in vídeo, large como mi numbers película. without testing Antes the de fin de software año... on its digital Es twin. que no sé, cada vez que digo algo Let me me give you sorprende, me some sacan algo examples. antes. O sea, Telcos will igual deploy la semana que viene lo millions of tenemos. 5G microcells and towers over the next 5 years. Bueno, este es el modelo, sí, el gemelo digital para optimizar la ubicación de las células de telefonía 5G. Sí. For the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales. Heavy AI Qué guapo. uses Omniverse to combine multi-billion Ya me están point pidiendo LiDAR 4090. scans, Sí, hombre. satellite imagery, buildings, trees, Aquí and todavía tengo hueco para surroundings, una, and their RF propagation model El to servidor, nos tendría simulate que the montar aquí un performance data of center. Charter's radio network in real time. Qué Lowe's guapo. is one of the world's largest home improvement Estamos viendo retailers. casos de uso, ¿no? with over Del 2,000 tema de stores and Omniverse. 300,000 Han hecho un digital twin de la tienda entera. Sí. Como Lowe's un is IKEA using virtual. Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores Hostia, Venga. to optimize operations Derecha, izquierda, and No. enhance the shopping experience. Es muy and loco with the eso que hemos visto ahora amazing mismo. Magic Leap 2 headset connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and Omniverse world. Joder, hay to empresas haciendo explore estas new cosas. store designs. Curioso. Hombre, es un buen $300 billion mercado. Sí, pero vamos que global no había railroad visto hasta ahora un buen caso en una empresa un poco más cercana, critical part no en una of the industria global tan supply chain. cerrada. Deutsche Bahn, the national railway company Vale, of red Germany, ferroviarias. uses Omniverse to build and operate a digital twin of 5,700 stations and Esto va a ser... 33,000 Lo van a amar kilometers los of que le track. gustan los simuladores de trenes y estas Omniverse cosas. is Van a tener also directamente used el to gemelo train digital. models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations that can affect network operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity. Como siempre, el tener un efficiency of the entorno railway simulado lo que te and permite también es reduce its tener carbon datos footprint simulados, without building sintéticos, new para tracks. entrenar a tus modelos de Machine Learning. Each of these No vas a stories encontrar are un amazing. dataset Be de sure to check out troncos their en una vía de videos on tren, the pero lo NVIDIA puedes simular, ¿no? homepage. Como acabamos de ver. There are many great examples Me gusta mucho la simulación of del how túnel. De fluido, companies de use fluido Omniverse de... digital Sí, sí. twins of factories, Eso no es sencillo. logistics warehouses, automated manufacturing lines, and industrial plants. Let's take a look. Curioso, ¿eh? El precio de las tarjetas me sorprende porque también se estaba diciendo que por el tema de la inflación, que todo está subiendo de precio, que Sony ha subido el precio de las consolas, que por todos los problemas con los chips iba a estar por encima de los 2.000. Joder, ha salido a 1.599. No, está Poca- muy bien. Poca broma. Que creo recordar que era el precio de salida a la 3.090. Con la diferencia de que la... O sea, tendría que ver bien los números, pero... Vale, no, me dicen por aquí que la 3090 salió a $1.000. Vale. Que es el Connections to precio Omniverse are growing fast. en el que está la There are 3080, ¿no? already La 4080 ahora. 150 connectors to Un poquito menos, Omniverse. la 4080. These are the tools and platforms used by the world's $100 trillion Está industry. Unity, sí, está Unity en These realidad. connectors open Omniverse to companies that span the largest industries. 3 veces más rápido, ha From dicho retail, Juan. Transportation, Pero metiendo, telecommunications, creo, en el stack manufacturing, al media and DLSS3. entertainment, Es decir, también consumer and luxury no creo que sea goods, solamente supply la chain and capacidad de la logistics. tarjeta, sino también Here are some usando examples todas las of mejoras en companies who are software que están using metiendo, Omniverse que es una to pasada connect porque their teams, si llegan a la serie visualize their 3000 data también, in pues oye, full fidelity, todos Sí. ganamos. generate synthetic data to train AI models,
and simulate digital twins. Omniverse is a new computing platform and requires a new Puede computer ser que system. DLSS3 sea solo por software, pero a lo mejor no es compatible con el hardware de las 3000 por algún motivo. Habrá que verlo, habrá que verlo. Ahora se van a meter a los servers, sí. Este es nuestro tema, chicos. Aquí controlamos todos. And third, the NVIDIA GDN. Somos 1400 personas conectadas. O sea, básicamente lo que están diciendo es eso, que va a haber los data centers enormes controlando todo el tema de conexiones en un gemelo digital y luego los diseñadores, creadores y gamers y todo que estarán conectados al gemelo digital, pero no lo gestionan. Con el tema de conectarte a un gemelo digital, vale, está bien, si eres uno, pero cuando hay 1000 personas conectadas a un gemelo digital, ojito, todos cambiando cosas, son muchas actualizaciones, NVIDIA tiene un componente de networking fuerte esto. Sí. Es lo que no se ve, pero es gordo. Let me show you how Rimac, a hypercar Que NVIDIA por eso compró and Mellanox, advanced una EV empresa de networking brutal, uses la más grande Omniverse del to mundo. creo que. connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the Ha dicho amazing Nevera. hipervehículos. ¿Qué Rimac demonios es un designs hipervehículo? RTX Se llama Nevera. workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on NVIDIA GDN, Está guapo el nuevo Gran which is Turismo. then streamed to be enjoyed on any device. NVIDIA Omniverse Cloud is a suite of software and infrastructure as a service for designing, publishing, and experiencing metaverse applications from anywhere on any device. Let's see how Rimac, technology pioneer of AI-enabled hypercars coches and habilitados para advanced IA. electric solutions, can enable collaborative conozco esta workflows empresa for para their nada. 3D Ni teams idea. and deliver advanced 3D experiences Es una to their empresa así un poco audiences with prototipo, Omniverse ¿no? Cloud. Le pinta. Están guapos los The coches. 3D models of cars such as Rimacs are designed by large teams of uniquely skilled individuals, each using their own specialized tools. Nevera. Here, designers connect to Omniverse Nucleus Cloud, their shared database engine. With USD workflows, they can aggregate full CAD fidelity datasets from their favorite tools, including Autodesk Alias, Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once Esto es pues la experiencia Rimac colaborativa integrates the de ground truth USD conectarse varias model personas de un into an equipo y advanced poder estar real-time trabajando 3D sobre el configurator mismo modelo y and sobre todo publishes las... it to the Por eso han enseñado un NVIDIA Mac que Graphics no tiene una Delivery RTX. Network, a planetary scale Conecta a la network nube of como distributed este data centers Lenovo, that stream creo que es. high performance, low latency 3D experiences to Claro, la edge nube tiene que tener una devices. RTX que te está Today's mandando el rendering en configurators tiempo are real, limited claro. by pre-rendered options that Will, can te iba a only decir be eso. shown in a Claramente single la voz scene. es una IA, ¿eh? With the end-to-end USB Así que pipeline, ojo. Rimac fans and consumers are configuring the De veras, actual guapo, engineering guapo, pero el data microondas set, está increíble. not a simplified model. In full fidelity with physically accurate materials and real-time RTX ray Qué tracing. guapo. This unlocks all possible design Si crees que la permutations voz es una IA, without Rimac having to yo no creo. manually render every option as a Yo es que ya he layer. escuchado voces... Sí, lo sé, Omniverse lo Cloud escucha, connects pero 3D me he artists, puesto a escuchar bien y... designers, Sí. and metaverse viewers. Ojalá. at Hombre, every si me edge of dices que a lo mejor la and conoces la voz. delivers the No, no la possibility conozco, to pero- build and operate advanced 3D internet applications on any device. A lo mejor sí. No sé, es que ya las IAs que Sí, sintetizan lo voz hacen muy bien. son capaces de hasta de aspiran, reproducir sí. los, Sí, sí. los fallos, ¿no? NVIDIA Entre comillas. Omniverse Cloud, an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. In addition, Replicator and Farm will also be available in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. Omniverse Cloud, Replicator, Infraestructura and como Farm servicio, containers pues are como el available Google on Colab, AWS que today. trabajamos todos, que usamos todos y We're que also amamos offering todos, them as hasta con la managed componente services. colaborativa que tiene, pero en este Sign up caso today para for early diseño access. de entornos Robotics tridimensionales con is the físicas, next con wave of todo. AI. Me gusta lo que dice Breakthroughs in uno. deep learning Luis. has opened the door to creating systems that can Puedes perceive their ignorar un universo donde surroundings, se mina. plan Claro. a sequence of Y eres rico en ese actions, universo. and perform useful tasks in real time, every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to be created.
NVIDIA's Xavier was the world's first robotics processor Vale. designed for deep learning. Estos son los procesadores Since para then, servidores. every 2 years, we've announced a giant leap in Están performance. anunciando Atlan. The O sea, ahora driving mismo es force of Orin the lo que está increased en performance is the robots. simultaneous que se puede increase comprar. Y in Orin- number and resolution of Ah, vale, sensors esto no es para servidores, sino and para more robots. sophisticated Vale, vale, vale. AI Sí, sí, models sí. needed to expand De driving repente ha saltado domains robots. and Vale. improve safety. Robótica. Safety is the #1 priority in robotics, Estamos en and it robótica. demands diversity and redundancy in sensors and algorithms. All of that demands more processing. Ojo que no hemos pasado todavía por la Last parte year, de we inteligencia introduced artificial per se, que suele dedicar una parte a veces en los GTC. Algún SOC. paper, alguna cosita. Hombre, hablar We're de announcing aceleradores de that Atlan is Transformers no y todo more, esto and will be siempre, replaced by Thor, siempre mola. Hostia, twice the throughput of Atlan, and more than Thor. twice the Acaba de Ha quebrar la llegado gráfica. Thor y... There are 3 big reasons we did that: Grace, Hopper, and Ada Lovelace. The incredible transformer engine of Hopper and the fast evolution of Vision Mira, Vision Transformers Transformers. is too important not to include in our next robotics processor. Ojo, The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the car computer, reducing hundreds of dollars of cost. Chan. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload tends to be single-threaded limited. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA scrambled to create Thor. The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and infotainment and a portion for driver assistance. La computadora Thor's iría a bordo multi-compute de... domain isolation no un Tesla, porque ya lets están con sus concurrent cosas, pero... time-critical processes run un without Mercedes, por interruption. ejemplo. On one computer, you can simultaneously run Linux, QNX, and Android. Thor centralizes numerous computers and simultaneously offers a leap in capability while reducing cost and power. Today, parking, active safety, driver monitoring, camera mirrors, cluster, and infotainment Esto lo estaban are enfocando a different conducción computers. autónoma. Si esto es una nave In the espacial ya... future, these functions will no Todos los longer be sensores separate monitorizados en computers, tiempo real. but will be delivered by software that runs on Thor and improves over time. Building robotic computers requires 2 computers: an AI factory in the data center that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world, and an AI computer in the car that processes the sensors to perceive the environment. Para conducción autónoma, ¿no? Por una parte tenemos la infraestructura necesaria para entrenar al modelo con simulaciones y con toda la historia, y luego la inferencia. Una vez tienes el modelo entrenado, lo tienes que colocar en un coche que va a procesar pues toda la información, todos los datos que entran por cámaras, LiDAR en este caso, todo, ¿no? Entonces aquí es donde estaría destinado el NVIDIA AI Thor. infrastructure, Drive Sim, and Drive Map. For deployment, Drive includes the full stack driving and in-cabin AI applications, the AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. First, an AI pipeline called Neural Reconstruction Pipeline. Engine Pipeline no se that came traduce. out of NVIDIA research is now a Pipeline se major tras- feature in sería Drive Sim. como... Creating Proceso, scenarios ¿no? for simulation Sí, is proceso. laborious and difficult to scale. Our researchers Secuencia de have pasos, developed secuencia an de AI proceso. pipeline that constructs a 3D scene from recorded sensor data. The 3D scene is imported into Drive Sim and Esto es can lo que be vimos la otra vez que augmented dijimos, with wow. human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems Que esto es and un nerf. enables us to create simulation scenarios. Bueno, hay varios On a pasos, pero uno de global ellos es scale. renderización neural. Let's take a look. Mirad, a Esto es lo ver. de... Esto lo lo- vimos. Supercharging Drive Sim with a neural reconstruction Mira, engine reconstrucción to enhance neuronal. simulation Es el mismo with vídeo. Esto es un AI vídeo, and data ¿vale? captured by the fleet. Este es el input. In a matter of minutes, the neural reconstruction Ahora- engine can reconstruct a full 3D digital Esto twin ya es of a 3D, esto recorded sería una sensor escena tipo data. Nerf. Aquí puedes quitar cosas. Puedes eliminar coches y cosas. Objects are harvested and reconstructed using AI. Reconstruyen la malla, Large-scale asset and scene libraries reconstruyen are created los from real-world vehículos, drives. ¿no? Los assets, todo.
The reconstructed scenes and assets Se cargan are en loaded Omniverse. into No, Omniverse and are qué ready to loco. use in DriveSim. Vale. Using NVIDIA Drive Map, we can place dynamic objects, such as vehicles, El que has sacado que estaba aparcado. as well as pedestrians. Mete un niño El random. niño bueno. Recorded data can now be turned into fully reactive and modifiable simulation environments for closed-loop testing. Pum. Más atrás. Vale, entonces. Boom. Qué guapo. New scenarios can be authored using synthetic and harvested scenes and assets. Ahí está el de antes. We can generate synthetic ground truth data to train perception networks. Sí, sí, claro. Y que puedes cambiar el tiempo. Claro. O sea, utilizas el vehículo para capturar datos de un entorno, de eso generas These una authored simulación, de esa scenarios can be simulación used puedes for generar end-to-end testing, infinitos, entre comillas, escenarios diferentes para entrenar con más including datos a la IA. challenging scenarios. Es una especie de data augmentation a lo bestia, ¿vale? Y esto NVIDIA es Drive bastante Sim, guapo. powered by Omniverse and AI. Ya no sabemos si es real o no. Así Jagger DriveSim puede is tener su essential coche en to building our Omniverse, qué driving cabrón. system from beginning to fleet operations. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important DriveSim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car computer has no idea it's actually No lo he inside visto. a simulation. Había un Tesla en la Imagine a grúa. car and ¡Uy! ¡No me he fijado! with ¡Qué hardware buen in the guiño! loop can also Hostia, simulate luego lo vemos. Sí, sí, luego hay que volver a ese momento. Qué cabrones. Future cars Hostias. will not just have simple dashboards, Me encanta. but surround displays. A ver, comenta por where aquí, Tesla se queda digital atrás. A ver, and Tesla también physical hace design esto, come el together. tema de las simulaciones y Car tal. designers, Hay un vídeo de hace un software año y engineers, tal del and Tesla electronics AI Day. Y Tesla tiene su collaborate in eventaco DriveSim. el 30 de Sí, septiembre. que lo voy a... Se retransmitirá en directo. Hay un... No me importaría estar porque van a mover, supuestamente hacen demo DriveSim Del robot. Ya, eso ya, dijo. del Tesla Atrasó Bot. el evento para hacer la demo del Let me robot. show it to you. Vamos a ver. Se retransmitirá We are también en extending directo, NVIDIA seguramente, el Tesla DriveSim's AI Day. platform Si os to mola, create a si digital veo que hay twin of the likes car's en este directo y que os interior, gusta with toda esta full historia. hardware in the Tengo una loop pinta ese support. día, la verdad. Somos 1500 personas NVIDIA conectadas, por Omniverse is the cierto. platform that brings this all together. Designers and engineers can work side by side to perfectly integrate the physical design quests with the en el- digital interface. Aprovecho para recordaros, ya que Before somos the actual tantos, car que exists. estamos sorteando una 3090 That's from y layout. todos podéis participar y es Sure. muy sencillo. Y estaba firmada, ¿no? ¿O no? Sí, está firmada, que Can you eso resize the aumenta... Aumenta el... Eso es compatible con el DLSS3. S3. Tenéis en la descripción... Firmada por Jensen. En la descripción tenéis toda la información de cómo That looks participar, good. pero es registraros con mi link al GTC, DriveSim, hacer retweet a built un on tweet Omniverse, y will ver alguna de las accelerate the charlas development dentro of de new vuestra sesión AI del GTC. cockpit Solamente and con eso ya in-vehicle entráis a infotainment participar. systems. Está bien, uy. Plus improve usability by Joder, testing them in a digital La twin alarma of despertando future la cars. Tiene las alarmas de Nueva York Safety todavía, is the Carlos. number one priority in robotics. And as I Epa, mentioned, paro. building robotic systems requires building two computers. An AI factory in the data center and an AI computer in the car. Ok. Safety architecture, design, and methodologies are pervasive throughout our systems from data center to the car. Podéis participar de nuevo este NVIDIA has año, sí, invested en el sorteo. 15,000 Sí. engineer years Hasta el in viernes. safety systems Y and hasta el viernes, processes. exacto. O sea, si estáis viendo el directo 5 en million lines of diferido, code have todavía been estáis a safety tiempo para el assessed. sorteo. Y esta semana Our en Twitch drive también chips vamos a and estar haciendo platforms directos are y designed sorteando for créditos para el ASIL Deep Learning operation Institute and de ISO NVIDIA. 26262 Es importante entrar a las safety. sesiones Sí. para verlas, ¿vale? Porque We've se ve quién ha dedicated entrado. ourselves Si queréis entrar a la to mía an ya, end-to-end pues mira, safety genial. approach Buscáis a that Sier y entráis y extends from la the veis. Ver alguna de las AI charlas y buscad porque hay temas We're bastante making guapos. Si veis excellent algo en la progress keynote de hoy que os developing the mole, Drive end-to-end buscad una autonomous charla driving system. y la Let me veis. show you our progress. From replicator synthetic data generation Vamos, to la parte AI de model inteligencia artificial. advances, DriveSim with hardware in the loop, Ah, no, pensad, seguimos con... Drive Map autonomous Drive. fleet mapping, urban and highway Incluso si te driving tocó, and hombre, parking. participa. La lotería puede tocar Let's dos take a look. veces. Como los terremotos, ¿no? Como los Hi, terremotos, Tabitha. hostia. You have an event at Plaza D. Cesar Chavez Park at 6 p.m. Mira el chat. Would you like me to navigate there? Yes, please. Han cambiado un poco Beginning el Drive look. Pilot. No me convence. Mejor, me gusta más que el anterior. Más que el anterior sí, que la cosa esa en la cápsula. Si ganaste la vez anterior y no te dieron los créditos, escríbeme porque la gente los recibió. Sí. Walter. Simplemente escríbeme por tu cuenta de Twitch, que es la que seguramente
con la cual lo ganaste y ya lo verificamos y se te da, ¿eh? Pero eso, el sorteo lo tenéis abierto hasta el viernes. Si estáis viendo este vídeo en directo, en diferido, podéis participar. Toda la información abajo en la descripción. Qué jodido está siendo lo de la conducción autónoma. Sí, Tesla el señor Elon Musk se le calentó la boquita, que dijo que ya para esta época íbamos Está siendo más fácil aterrizar 2 cohetes a la vez que llevar cosas por la carretera. Pero es normal, lanzar un cohete, lanzarlo para arriba, que no hay gente. Aterrizar y que más o menos que ganen si debería caer. Sí. O sea, que no es que sea fácil, pero bueno, es que el otro es muy complicado. Demasiado random. Lo bueno es que en el camino se ha mejorado muchísima tecnología. Renderización neural, Vision Transformers, algoritmos de planificación de rutas, todo esto pues al final se ha avanzado. Hasta mejoras en hardware, procesadores. Pues toda esa industria existe porque se está avanzando. Llegaremos, yo creo que sí, pero no sé cuándo. Los créditos son cursos, o sea, para poder acceder a cursos. You have arrived. Hala, hemos llegado. Esto es simulación. Esto sí es simulación. Sí, simulación, sí. Las sombras... Robotic computers are the newest type of computers. These are real-time systems that sense the environment, reason about their surroundings, and plan actions consistent with their goals. Detalle curioso. Orin is our second El brillo de la generation chaqueta de processor Jensen. designed Aquí es donde trabajo yo en este specifically área. for Orin. robotics, Estoy dando and Orin it y is todo a esto, home sí. run. Orin is the RTX computing Orin. engine of autonomous vehicles and has been Que selected el by brillo de la over chaqueta de 40 Jensen al principio era companies verde, ahora es building naranja. Yo creo que al principio se les había trucks, olvidado robotaxis, pulir el and detalle del shuttles. croma. The fundamental processing pipeline for autonomous vehicles can be applied ¿Se nos escucha to all bajito? kinds of Pues robotic sí, systems. estamos bien, estamos bien. Hola, 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 hola. Is our robotics computer Hablamos más cerca y más with alto, a million tranquilos. developers and used by No, some no, no. 6,000 companies, including 1,000 startups. Amazon, Boeing, Canon, Microsoft, Shopify, and Teradyne are among the many companies building robots with Jetson. We're working with the industry on amazing robots, from pick-and-pack robotic arms to ¿Esto es agriculture robots. De esto tengo un ejemplo en mi autonomous charla, de mobile los de robots, agricultura. Vale. to Que lo ha last hecho una mile empresa delivery argentina que robots. está ahora en España. Today, we're announcing the Jetson Orin Nano. ¡Nano! Vamos. Ya puedo decirlo. Vamos. No hay ni idea. Sí, tenemos la Jetson Orin Nano. A ver, 80 veces más Fijaos rápido. iba a decir una palabrota. El performance que tiene. Para Para lo enano que es y lo barato que va a ser. O sea, ha dicho que va 80 veces más rápido que la Jetson Nano. Sí, no, es una locura. O O sea, yo no la llamaría nano, porque ya es como... Ya. Nano Pro. Nano Pro. Jetson Orin Nano Pro. It's Claro, been claro. downloaded 1 million times and has more than 1,000 application partners around the world. Metropolis makes sense of cameras, LiDAR, and other Yo creo que no IoT se va a meter a fondo sensors con la nano, pero hay to una make sesión que habla warehouses, de la Jetson Nano. factories, Buscad en las retail charlas stores, and sesiones de cities Jetson, safer and more efficient. porque es un Orin tipo de is also hardware the para aprender robotics IA y para processor aprender a hacer inferencia y of our construir industrial vuestros primeros grade prototipos súper chulos. Sí. Edge En el vídeo que hicimos AI hacer yo en el platform canal that de Metropolis Edge AI, runs on. tenéis ahí un Today, ejemplillo. Sí. We're announcing Sí, ahora he that hecho otro que es con Siemens, detección de pose, de cuerpo, the Vale, con world's deep stream y largest analizando 30 industrial streams al automation mismo tiempo. company, Mola. Iba a decir at the is same adopting time. Metropolis and Orin IGX for their industrial edge computing platform. A mí si me toca la gráfica, cámbiamelo por algunas de estas. ¿En serio? ¿Cuántas 3000? O sea, ¿cuántas Bueno, la Jetson Nanos? IX Orin vale $1.800, la que tengo yo. Vale, pero la Nano, bueno, no lo he dicho No lo ha todavía. hecho todavía, pero yo creo que andará... No voy a decir Driven nada. by the same No voy a breakthroughs decir that nada. have enabled self-driving cars and robots. Future medical instruments will also be software Inscrito en la sesión de Nano, bien, 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 Lo que Daniel. pasa es que la de Nano todavía no es un developer kit. Es decir, no puedes conectar las cosas. Es Vale. un módulo. Vale. Pero Sí, de momento, para desarrollar para la Nano tienes que tener la IX Orin, que es de la que hablo yo. Vale. Puedes emular una Nano ahí. Igual en el futuro hay un developer kit, a lo mejor, pero de momento es la IX Orin para simular todas. Ahora saldrá la IX Orin, supongo. And running on Orin IGX is NVIDIA Clara AGX, Holoscan, no. Es que a low IGX, latency AGX, les image encantan las siglas. processing platform. Clara Holoscan, like all NVIDIA robotics platforms,
includes libraries for data processing, AI model training, simulation, and the robotics application. More than 70 leading medical device companies. Esto está guay porque including Siemens mientras te van haciendo un escáner, por ejemplo, va haciendo la inferencia de cositas. Entonces, el médico puede ir viendo cosas sin tener que hacer luego un postprocesado. Entonces, en tiempo real, durante te hacen una ecografía, y pues ya va separando. Pues esto es pulmón, esto es corazón, esto no sé qué. And Moon Surgical will build their surgical robotic systems on NVIDIA Clara Holoscan, running on the Orin IGX platform. La nano no la venden con LIDAR, pero le puedes conectar un LIDAR. Conozco gente que ha conectado un LIDAR a la nano antigua. But building robotic systems share common methods and tools. Robotics require two computer systems, one being the AI factory for developing the robot AI, and the other, an AI computer to operate the robot. For several fast-growing application domains, Un poco el mismo esquema que con la conducción autónoma, que también es un robot, por así decirlo. Por una parte el entrenamiento del robot, por otra parte la inferencia. Training, simulation, mapping, and the runtime stack. We've built one called Isaac for AMRs, autonomous mobile robots. AMRs can be used to move things in warehouses, distribution centers, and factories. Me hace gracia ese primer vídeo que siempre usan porque no se ve que el robot frene. No va a hacer así, te lo juro. Siempre son robots, pero y todo. El vídeo se corta, pero no se llega a ver si el robot ha frenado. Siempre son robots caminando hacia adelante que puede pasar cualquier cosa. Como... Yo para mí que no freno, por eso han cortado el vídeo. O sea. AMRs are basically self-driving cars for unstructured environments. The Isaac platform consists of useful tools that can benefit all AMR developers. SIM-ready asset libraries of things that are often found in warehouses and factories. Esto es un poquito más aburridillo, pero cualquiera que trabaje en robótica, hombre, le gustará, claro. Esto es lo básico. O sea, si habéis visto los almacenes de Amazon, es una locura. Como... ¿Hay gente en el chat que trabaje con algún tipo de robot para algún sector? Con LIDARs. Que quiera comentar su caso en el chat. A real-time fleet task assignment and route planning engine. CUOPT is an amazing GPU-accelerated optimization engine. It's like having a pre-quantum computer. Let's take a look at the Isaac platform in action. Porque ha hecho precuántico. A ver aquí. Making the right operational decisions for your warehouse environment is key to maximizing output while minimizing both upfront and ongoing costs. Using NVIDIA CUOPT in Isaac Sim on Omniverse Cloud, you can make dynamic, data-driven decisions at any point during the layout and operation of your warehouse. Isaac Sim in the cloud lets us tap into the accelerated performance of NVIDIA OVX to generate thousands of environments and layouts in a fraction of the time that it would take using a single GPU system. Robot de limpieza del hogar. CUOPT can then provide optimized task assignments and routing solutions informed by collision-based occupancy map that will dictate the movement of the autonomous mobile robot or AMR fleet within the warehouse. Será un robot. Distributed teams can access designs from any device and easily vary parameters such as budget, speed of Isaac delivery, no and funciona en robustness to Nano. identify the Puede ideal simular un layout for their Nano en Isaac operational Sim. needs. Al revés. High volumes of synthetic data generated by Isaac Replicator in the cloud are then Aquí de nuevo used to estamos train viendo AMR's perception model. Lo guapo que es tener un gemelo digital para poder parametrizar lo que sería pues todo el espacio de un almacén, por ejemplo. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Poder controlar con 3 sliders, pues quiero que el robot tenga este consumo, este rendimiento, tal, y se vaya ajustando todo para que se optimice en base a esos valores y a lo que aprende el robotcito a moverse por la fábrica. Muy guay. Today, we're announcing that Isaac is going to the cloud. No, se ha muerto. On NGC, you can get the cloud-ready Omniverse VMI virtual machine image and Isaac containers and deploy it on any public cloud. For AWS, we've gone one step further and are publishing optimized Omniverse AMI and Isaac containers in the Está bien, marketplace. porque ahora directamente en Amazon puedes desplegar con un clic una instancia de Omniverse. You can pull the Isaac container Han hecho un from the partnership con Amazon para eso. and connect Isaac Sim to your ROS ecosystem para los que and estén en robotic universidades y simulation, robótica, un clic y lo tienes scale your desplegado. CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of NVIDIA GPU instances in AWS, Azure, GCP, and OCI. NVIDIA is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing.
The days of no work performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. With nearly 3 decades of a singular focus, NVIDIA is expert at accelerating software and scaling compute by a million-x, going well beyond Moore's Law. Accelerated computing is a full-stack challenge. Demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing, and all 3 chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric. Sí parpadea, sí And parpadea. developers and customers want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud, to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack. New chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry, new domain-specific frameworks to help develop performant El directo se va a quedar and easily resubido, sí, sí. deployable software, and new platforms to let you deploy your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on NVIDIA. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Venga, sí, datos. Over the past 12 A ver, la months, bolsa es we importante, updated more than entonces. 100 SDKs A ver qué ha and pasado. Ha introduced subido, ha bajado 25 durante new el ones. directo. With each Nos new miramos update, en- we enhance the Directamente performance vamos a ver. and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges subiendo for mucho. developers Pero and mucho. extend accelerated Bueno, a ver, computing que está into hundido todo new el mercado, pero opportunities. en los últimos 5 días Omniverse Cloud, subiendo New bien hype, Omniverse y no connectors está cayendo, like que a veces GT, cae en el GTC, porque la gente DriveSim, vende. Isaac Compran Ross en el and rumor y Isaac venden Sim, en la noticia, pero no. SIM-ready Qué buena assets señal. and Replicator, and Clara Holoscan open new La gente worlds ve to futuro en accelerated NVIDIA. computing. Y Let no me es normal. update you on a few more of our most popular and newest acceleration libraries. Rapids is our open source suite Rapids. of SDKs that accelerate data science and data engineering. With Librería Rapids, para hacer developers data science, process pero data con una frames, aceleración SQL bestial. arrays, Algoritmos machine learning como and graph TSN and do para in hacer minutes reducción de what used dimensionalidad. to take hours, or process 10 to 100 times the amount of data. More than a quarter of the world's top companies are using Rapids. Vende, Over dice la gente. 100 Vende integrations acciones, vende. with popular open Ahora voy. source and commercial software toolkits. And Rapids is the foundation of Merlin, Morpheus, cuOpt, Clara, Triton, and other NVIDIA SDKs. We're expanding the reach of Rapids. 10 million Python developers on Windows can now Okay. access Rapids through WSL. Ok. And Rapids now supports the ARM server-based system architecture. Apache Spark is the most popular data processing engine and is used by 80% of Fortune 500 companies. NVIDIA Rapids Dijeron los precios, has sí a lo han plugin dicho. for Spark 3 and De integration la with Delta Lake 4090, and si no me he Apache quedado Iceberg. mal con el dato, Enterprises can 1599. transparently 1600, accelerate De Spark la data frame and 4080, SQL operations. 899. AT&T is Desde, using Rapids no sé. accelerated Desde. Spark Habrá que ver. Vale. to reduce processing time for their advertising pipeline. AT&T sped up processing by 4x and reduced costs by 70%. IRS is using Rapids Accelerated Spark to speed processing by 20 times while reducing cost in half. Adobe Intelligent Services Platform was able to reduce cost by 2/3. Data processing Claro, es que is esta a parte giant sí que es part interesante of para cloud NVIDIA spend. porque con Tens of Rapids billions están of haciendo dollars que each year muchas and empresas billions of ahorren una kilowatts of pasta power. en NVIDIA tiempos de Rapids inferencia, en Accelerated tiempos de Spark is entrenamiento, now integrated porque into se ahorra muchísimo GCP tiempo. Dataproc Esto and sabe ready mucho to help save Miguel, el millions chico este, on your data que processing trabaja en spend. NVIDIA también, y Triton siempre is me our habla de open valores, en source plan, hemos reducido hyperscale 10 inference veces, y claro, serving dices tú, software ¿qué? O that sea, supports para una any empresa AI model, reducirle 10 veces algo es supports una locura. GPUs, Si eres un Netflix, por x86 and ejemplo. ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times, an increase of 300% from last year. Yo en este era no estoy tan Available in puesto, all pero el que major sabe public bastante es clouds este, que algún día and estaría bien igual hacer integrated una into entrevistilla y que top nos MLOps mire. platforms,
Sí. Triton Él estaba en Londres, is used by over creo, ¿no? 35 Sí, pasa mucho tiempo también en Madrid, pero... Airtel, Sí, the sí, sería second interesante hablar largest con él. wireless provider in India, uses Triton to serve ASR and speech analytics for customer ¿Alguien ha service. trabajado con Rapids por NIO, aquí? the leading premium EV car company in chat. China, uses Triton to test their autonomous driving models against 100 terabytes of data daily. GE Healthcare has standardized on Triton for their data center and embedded systems. Microsoft uses Triton to process real-time grammar checking. Amazon uses Triton to process real-time spell checking on their sites. Es que está en todas partes. We Triton. introduced Es una over locura. 50 new features in the last year. New model orchestration. No me acuerdo dónde leí hace poco que estaban utilizando, o sea, que se había conseguido entrenar uno de estos modelos tochos, no sé si era Bloom o alguno de estos, gracias al sistema que sacaron de aceleración para Transformers. ¿Te acuerdas que lo vimos hacer los GTCs? Y estaba guapo porque era como, hemos utilizado esta Sí, que herramienta. que se entrenaba en semanas, de repente se entrenaba en 3 días o algo así. Graph Creo que era. databases Sí. store objects and their relationships De esto no han hablado nada de nodes and Transformers, edges creo in que a esta graph. vez no. whether for fraud detection, drug discovery, supply chain optimization, product recommendation, Miguel Ángel Martínez. contact tracing, Miguel Ángel. customer Anda. 360 Está aquí, ¿no? journey analysis, ¿Estás ahí? social Espera, media. no. O It es, is no, all no, no, about no finding es. patterns No and es, pero... relationships. Pero bueno, pero dice, yo Bien. imparto el taller del Largest companies in Deep Learning financial Institute de services, Rapids, os lo retail, recomiendo. Healthcare and Pues si manufacturing. alguien se gana los The créditos, most no sé si valuable es... data stored in Hombre, graph Hombre, pues es imágenes. mucha casualidad, la Graph verdad. sizes can easily reach trillions of nodes and edges. And now Sí, with tiene que deep ser. learning, we can learn patterns Miguel, and eres tú, relationships on a manifiéstate. Si giant estás ahí, scale and manifiéstate. train a predictive model for that database. No es eso, NVIDIA no es eso, now no es eso. Vale, accelerates vale, two vale. of the most Madre mía, popular pero ¿qué os graph pasa a los neural Miguel network Martínez? frameworks. Solo aceptan Migueles en... Deep Solo aceptan Migueles en Rapids. PyTorch Geometric, Me parto, pues Amazon, seguro que os conocéis o le American conocerás de Express, oídas. Entos Life Sciences, Meituan. Lo he and impartido con Pinterest él. are among the Ah, leading los users of Migueles this de Rapids. Qué fast-growing bueno. deep learning Qué bueno. approach. Pues oye, ya que estás, Over 80% igual algún día estaría bien of que lo internet traffic comentaseis. is video. O los dos. Increasingly, o, bueno, uno de los AI otros. and computer graphics will augment the A video. ver. What used to be just streaming El and taller de los capturing Migueles. video Inteligencia will artificial include para image processing vídeo. like relighting, Esto lo teníamos blurring visto. backgrounds, Generando super los resolution, ojos. AI inference, Menos mal, esta parte computer es la que me... graphics for augmented reality. Sí, y a Special effects that used to Ha require venido muy offline rápido ahí, ¿eh? processing A ver, a ver. La primera are now parte. going into the cloud for live video. These operations are ideal for GPUs and can tap into the NVIDIA GPUs already in cloud data centers for AI inference. But we need a new cloud-native library. CV CUDA is an open source Computer Vision CUDA. GPU accelerated library for imaging and computer vision. Vale. CV CUDA provides a set of highly performant computer vision kernels with zero copy interfaces to integrate efficiently with other libraries and deep learning frameworks. CV CUDA can accelerate the end-to-end processing throughput by over 10 times. Early access application is now No entendí online. muy bien exactamente To para qué. advance O sea, me han quantum puesto computing un esquema de una research, the arquitectura community de needs a platform to Hourglass. design and De develop metes una imagen y haces quantum la ¿Aceleran a segmentación. OpenCV o qué? The community needs Tendría que a verlo. super Está fast como pasando muy rápido. pre-quantum Computadora computer precuántica, ¿a qué se that refiere? produces Espera. known good results. NVIDIA's cuQuantum Sí, ha Vale. saltado is an directamente. SDK Sí, sí, no for había una quantum pausa. circuit Nada, simulation. tiene prisa hoy. With cuQuantum, ¿Cuánto a tiempo sin ver estos 32 circuitos? node Estará aquí DGX Qiskit, ¿no? pi A ver, ¿y can IBM? simulate a No 40 le veo. qubits quantum Tiene que computer. estar. cuQuantum has been adopted broadly No, no está. from AWS, Google, Pero lo menciona. IBM, Sí. Se les ha Oracle, olvidado el logo. A ver, chicos de startups all IBM, over que the seguís world por and ahí. ¿Qué supercomputing pasa ahí, centers. chicas? AWS raro. integrated cuQuantum into Porque its sé bracket que quantum computing usan Qiskit service también, pero... and saw rarísimo. 900 times speed up and 3.5 times reduction in cost. Oracle is building a quantum simulation virtual machine for OCI Cloud. When quantum computing arrives, it will Será la típica likely be simulación an de cuántica. Lo extension es, ¿no? Es of simulador classical cuántico, no es... accelerated Simulador. Sí, sí, no, es simulador. NVIDIA CODA Lo is an que- open CODA. quantum processor agnostic platform for hybrid quantum accelerated computing. Curiosísimo. Just as Que, accelerated computing lo que pasa con estas requires simulaciones es que si decade-long las mejoran tanto como las están reformulation mejorando, software pues van a dejar atrás lo que, por ejemplo, Google consiguió diciendo que habían conseguido ser los CODA offers que habían supremacía cuántica. conseguido la a programming supremacía model cuántica. for quantum accelerated Porque claro, computing. ellos lo decían porque that antes se researchers tardaba can use muchísimo en to hacer lo discover mismo new en science simulación, pero ahora ya no. CODA running on DGX with cuQuantum
fully emulates Es una a carrera ahora, quantum en plan la accelerated cuántica computer. versus la We're simulación. working with world-class quantum researchers to develop systems and new algorithms on CODA. AI continues to make exponential advances Vamos, with new a ver. algorithms and new frameworks to Aquí develop viene. them. The rich programmability, performance, and availability of NVIDIA makes our platform ideal for AI research. JAX has become Vale. a super popular library for machine JAX. learning research. JAX has the familiarity of Python and NumPy and the ability to define and compose differentiable functions needed for machine learning. También tiene DeepMind, Google JAX has an Research. ecosystem Todo lo que se está of haciendo ahora, casi 300 todo plus se hace libraries, en JAX. spanning JAX. natural language understanding, reinforcement learning, drug discovery, neural rendering, and physics simulation. DeepMind's groundbreaking AlphaFold Vamos, was done with DeepMind. JAX. NVIDIA engineers are hard at work. with AlphaFold Google 2, que Research por and cierto, DeepMind. sospecho que este año puede haber un Optimized JAX for a AlphaFold major release 3 coming in en Q4. diciembre, ¿vale? The NVIDIA AI Estemos for JAX atentos. container will be A optimized ver. for multi-GPU and multi-node scaling. Optimized for all CSP platforms. Support for Hopper's FP8 transformer engine, all with an easy one command to run. Go to NGC and sign up for NVIDIA AI for JAX. Mola. Large language models are the Vale. most important AI models today. Menos Se mal. enganchan. Me Based estaba- Y on después the esto tienen que transformer venir architecture, Large gráficos. language ¿no? models are giant Modelos de lenguaje. and learn to understand the Ojo, meaning of Ojo a language esto. from the corpus of human Dream knowledge, Studio, esto es con Stable Diffusion, ¿eh? without supervision Sí. and without labeled datasets. Y no la mejor imagen que podrían haber Research sacado, in pero bueno. transformers and large language models is the most vibrant in AI, DALI 2. with over 10,000 research papers published already this year. Qué Unlike fuerte. CNNs, transformers can learn patterns and relationships across great spans of space and time. Transformers led to the breakthroughs Han hecho todas las in imágenes natural con language DALI. O processing sea, and Sí. large todas language yo creo, models. Todas, lo pone abajo. Todas. Lo ponía abajo. ¿Todas? ¿Lo ponía? Sí, sí. Vale, vale. Es que digo así, seguro hasta la de la A droga. single pre-trained model can perform multiple tasks like question Voy a empezar a answering, hacer mis. document summarization, Vale, están hablando aquí de text lo que se llaman generation, modelos fundacionales, ¿no? Como los translation, grandes modelos del lenguaje even software programming. que te permiten hacer como diferentes Models tareas can un be único tuned modelo with just a preentrenado. few examples to perform tasks for Este which es they la were never hostia, sí. trained. Tenéis un vídeo en el Large canal que se llama language models Enormes modelos follow del the lenguaje, o scaling sea, law, and their Gato era performance uno de esos, ¿no? continues to Por scale ejemplo. as you Que increase hacían the cosas que no size habían of the sido model. entrenados para ello. Large language models can learn the representation of almost any complex sequences. For example, even the language of chemistry and biology. por ejemplo, Large secuenciación language models genética. are excellent few-shot learners. The same pre-trained model, when asked the same question in different contexts, can produce a different Correcto. response. With just a few examples, we can direct the model to be aware of our Normal, esto context me gusta. and better Esto está- perform its Está en mi tasks. barrio. There are endless possible applications for large language models. Summarize a story, report breaking news, paraphrase for different audiences, or even searching for documents. Todo lo que ya sabemos que GPT-3, por Retraining ejemplo, the puede hacer, o entire Palm de large Google. model for each task would be understandably costly. Another method, called prompt learning, is an effective way to direct a pre-trained large language Prompt model Learning le han to llamado. perform specific tasks by training a companion model Que se refiere with a only a few examples. concatenar ciertos NVIDIA ejemplos, que es lo que siempre hemos hecho con LLM. GPT-3. Is a prompt learning framework. A ver. Using the large language model's natural ability to fill in the blanks, we provide Nemo some examples or a few shots of learning to learn an additional token, a prompt, that when prepended to an input phrase will produce the desired output phrase for that context. Nemo, given a small set of examples, Vale. Cuando terminemos trains a os prompt cuento un encoder. poco de esto porque And only hay the ejemplos prompt bastante similares ahora con embeddings Stable are Diffusion y con la generación de imágenes que The están bastante pre-trained guapos. large De language concatenar models tokens que parameters representen are conceptos frozen aprendidos. during the prompt learning, which substantially reduces the cost and time of fine-tuning the language model for each task. Today, we're announcing Nemo LLM Service, a cloud service that trains a large language model to perform a task from examples you provide. Vale. Nemo includes a selection of pre-trained, community-built foundation models. The Nemo Ojo, están API abriendo una produces API the similar a learn from GPT-3, embeddings and an una API, optimized microservice en este caso that con can be Nemo, deployed que no on-prem, recuerdo cuántos in any parámetros cloud, tenía, pero... for one GPU, más or uno, ¿no? multi-GPU. No, ese es The Bloom. Nemo Ah, sí. service Ah, no, will make vale. it easier for researchers, Pero Nemo developers, and tenía una burrada, enterprises to apply these Igual lo dicen incredible ahora. large language models. Come try it. Mira,
Sign up now for early access in October. En octubre tenemos acceso We rápido a use Nemo. Nemo Mira. to create the Megatron 530B cloud Ahí está, API. 530 billones. 530B is an NVIDIA managed service running on our DGX Este sería el supercomputer modelo de where you lenguaje can connect to abierto your application. más potente entonces, It has a already través de been una API, prompt-tuned si for a few estuviera disponible. Summarization, paraphrasing, and story generation. Bueno, pues esto cuando quieras Early hacemos access una... starts Hombre, in October. pues... Transformers and large early language access model rápido. are also at the core of the O sea, antes no se digital podía porque era biology interno, pero... revolution. Claro. Ahora la han mejorado la Just as interfaz, ¿eh? Yo lo que vi era... transformers can learn the relationships un bloc de of notas, words and básicamente. sentences and understand human language. Transformers can learn to read and write in the native language Los of transformers biology que and están detrás de chemistry. los grandes modelos de lenguaje pueden aprender la secuencia de palabras de un texto, pero también pueden aprender la secuencia de, DSM-1 and yo que sé, PARTICIPAR aminoácidos, learn the language elementos of químicos, proteins. El lenguaje de etc. proteínas. Once the language is learned, biochemical large language models can be prompted. Es impresionante que los Transformers es una tecnología 2017-2018 y siguen todavía a día de hoy sacando cosas. O sea, creo que es una de las tecnologías más impresionantes que hemos sacado Está muy chulo. en el campo del deep learning. The combination of proteins and chemicals is unimaginably large. Only about 50 drugs are approved each year, costing an average of $1 billion to discover. Large language models give us a new tool to explore the infinite world of drug discovery. But setting up environments to train these models is hard, and processing the data and training can take weeks to months. Today, we're announcing BioNeMo Large Language Model Service, Vale. a digital biology framework for researchers and developers to create large language models that understand chemicals, proteins, DNA, Está guay. and RNA sequences. O sea, es casi como una herramienta para que la gente pueda intentar crear su propio AlphaFold, por ejemplo. Sí, sí, sí. The output of BioNeMo Pero y a lo can be mejor used tú eres for un laboratorio que downstream estás tasks, such as especializado en generating un new proteins tipo and concreto de chemicals, proteínas y a lo mejor pues con eso te montas tú tu propio modelo customizado. No sé cómo compite dentro de Early access for AlphaFold, BioNeMo de is Rosetta, que también está por ahí. The Broad is one of the Creo que Facebook top también sacó medical otro, pero no sé cómo research compite institutes dentro de in todo the este El fin de las world, and the farmacéuticas. largest producer Claro, No, luego no lo viene- creo, genomic information. Bueno, cuando llegue el open source al... No, sí, ya hay modelos But the open source, NVIDIA Clara de... libraries are now Te digo para que te hagas tus available medicamentos, on básicamente. Ya. Broad's Terra Cloud Sintetizados sin permiso. platform. With NVIDIA Parabricks, whole genome sequencing can be sped up from over 24 hours to just 1 hour, while cutting the compute cost by more than half. Researchers using the Genome Analysis Toolkit, GATK, can get improved accuracy with deep learning. And the new NVIDIA Pensad que lo BioNeMo interesante will be realmente available para in guerras Terra. biológicas que estáis hablando aquí, Using pero bueno, para BioNeMo, crear una NVIDIA proteína and que Broad sea researchers útil, are collaborating to es el create problema large contrario, ¿no? language Yo models quiero, for genomics. tengo esta estructura tridimensional, We're ¿cuál es la excited that secuencia que NVIDIA's la ha Clara generado? engines Que es un will poco lo contrario a lo que tenemos turbocharge aquí, the work of pero aún así Teraflow esto es súper útil para 25,000 muchísimas users. investigaciones. Large language models have set the stage for Hopper, named after Grace Hopper, Dani, Otra generada. scientist in the U.S. Navy, who pioneered Les queda un poquito ahí, programming in the 50s. pero bueno. Y además te pone arriba el prompt. Sí. Me gusta el detalle. Está bien, está bien. Lo leeré, Dani, suena muy One of the most interesante. amazing breakthroughs of Hopper is a new Este es el transformer esquema del engine, Transformer. a new tensor core, and software that uses FP8 and FP16 numerical formats dynamically processes layers of a transformer network, and the performance is incredible. The training time goes from days to hours, Hostia, or on larger models, from a month to a week. hostia, And prompt tuning on models such as 530B Están metiendo using motores 8100 optimizados, aceleración and por NeMo hardware LLM que service optimizan los puntos is clave de entrenamiento de 5 los times Transformers, faster than reduciendo A100. los tiempos de entrenamiento Kurt de los said to modelos de Spock, lenguaje de semanas. hours instead of days, A ver, minutes instead of hours. eso. Sí. Gracias, Juan. H100 inference is magnitudes faster than A100. Si puedes pasar, Dani, el large enlace al language paper, sería models. súper interesante por For el chat. instance, when serving large language model chatbots with less than 1 second latency on equivalent scale Esto es brutal, systems, O sea, estos Ampere pequeños can cambios que serve mete one NVIDIA son los que users, posibilitan que a lo mejor while Hopper el año que viene can Stable serve Diffusion more pues than entrene 3,000. a lo En tu mejor casa. un 50% más rápido, no en tu casa, pero que la Hopper gente que lo ha will make entrenado pues large pueda language tener un abaratamiento enorme de los costes y AI podamos ver cosas más accessible increíbles. Digo to Stable everyone. Diffusion, pero también The hablo more de you Loom, buy, hablo de todos estos the more modelos you open save. source que van saliendo. Es decir, uno hay que Hopper tarda él 8 H100 horas por is the secuenciación de new un engine gen. of the AI factory. Qué chulo, Víctor. Estaría H100 guay is available saber now más de esto. on ¿Cómo NVIDIA lo hacéis los que Launchpad. trabajáis con eso? DGX H100 systems
with NVIDIA-based command orchestration can be ordered now. OEM partners Ya os enseñaré en un will vídeo el ship rendimiento de esta H100 pedazo de torre que me he starting montado next aquí month. con dos tarjetas And all major A6000 cloud providers que en are total making tiene 96 H100 GB de memoria de vídeo. in just a few 96. O sea, months. tiene más memoria de vídeo is que in RAM full tenía production. la torre que estamos usando ahora. Que las dos torres juntas casi. Run the digital economy. No, porque tiene 128 They are the engines ahora. behind Le he metido. digital advertising, Que a veces no e-commerce, puede ser and que tenga search. menos RAM que... Recommenders process a gigantic amount of data. Recomendadores, algoritmos Compared to large language recomendadores. models, the amount of data moved for every unit of computation is an order of magnitude larger. Here's a chart that has compute intensity on the vertical axis and fast memory capacity on the horizontal axis. You can see that recommender systems require an order of magnitude more fast memory capacity. Large language models will continue to grow exponentially and require more computation over time. Recommender systems will also grow exponentially and will require more O sea, nos fast están enseñando memory aquí cómo las capacity over necesidades de time. los modelos de IA, Large language tanto models en and cómputo recommender como en systems acceso de memoria, are the two most important están AI models incrementándose. today, and they have diverging computing requirements. Y que cada uno pues tiene Recommenders características can scale diferentes. to billions of users and billions of items. For example, every article, video, and social media item Curioso que creo has que a sigue learned siendo numerical los algoritmos recomendadores siguen representation funcionando por called filtros embedding. colaborativos, que es Each como embedding convertir table cada can be tens of usuario, terabytes of cada data that contexto, ¿no? Lo que se ve requires ahí, cada multiple usuario y GPUs cada to ítem en un process. embedding y luego Processing cruzarlos para ver recommenders cómo... require data parallelism in parts of the network Súper and curioso, model parallelism que no cambia. in other parts of the network, stressing Ay, perdón every Dani, creo part que of se the te ha... compute. Grace Hopper se le ha is bloqueado el ideally vínculo. suited for Sí. recommender systems. Así, puedes... Ponlo Whereas Hopper sin, con algún HGX espacio que o pone el are DOI rich in tensor del artículo processing. o el título. Each HGX node with 8 GPUs is limited to 640 gigabytes of fast memory. On the other hand, a single Grace Hopper superchip can be configured for 580 gigabytes of fast memory. 500 gigabytes connected to Grace and 80 gigabytes connected to Hopper. Esto es la infraestructura necesaria para montarte un sistema recomendador en casa. Si alguien se quiere montar el algoritmo de YouTube open source, pues estaría guapo. Oye, eso es... Puede ser un proyecto, ¿no? Coger como YouTube, pero generar un YouTube paralelo. No crearte tu propio YouTube, sino aprovecharte de los enlaces de los vídeos de YouTube, pero hacer mejores recomendaciones. Claro, eso se puede. State-of-the-art recommender system. Gracias, Dani. Te instalas una extensión en Chrome will be a giant y ya. leap Sí, sí. for O recommender entras en systems. betteryoutube.com. The amazing Grace CPU is the magic Que no, YouTube, behind que Grace Hopper. funcionáis muy bien. Let me tell you Ahora about no it. estamos en Twitch. Claro, Grace claro, verdad. uses Joder. the ARM Neoverse V2 CPU core that delivers high single-threaded performance and twice the energy efficiency of server CPUs. 72 CPU cores are connected by scalable Todos los avances que estamos viendo y que siempre vemos en el GTC son el músculo que hace funcionar todo lo que vemos en el canal luego a nivel de publicaciones, todo sobre lo que se entrena, la infraestructura. Próximamente en el canal hablaré en un vídeo sobre los enormes modelos del lenguaje de nuevo, de los que ha montado Google y de un sistema que se llama Pathways. Y veréis un poco esto de lo que estoy hablando, ¿no? De la importancia de la infraestructura detrás de estos sistemas. Entonces, todos estos avances de NVIDIA siempre son, aunque veamos gráficos y cosas que a lo mejor no nos afectan directamente, indirectamente tienen un valor brutal para todo lo que nos gusta a nosotros. Superchips are designed for high-performance computing applications that process a giant amount of data, like data analytics and recommender systems. NVIDIA and the world's leading system makers are building a broad array of servers. NVIDIA is bringing the full stack of our HPC, AI, and Omniverse platforms to Grace and Grace Hopper. Pero el resumen de lo más importante igual es como el año pasado que hicimos un vídeo al final y podemos enseñar algunas sesiones chulas o de imagen generada por AI. Leonardo da and Vinci. is creating capabilities never before possible. Inteligencia artificial In para just a Leonardo da few Vinci. years, AI has delivered breakthroughs in computer vision, Vamos. speech recognition, natural language understanding, and recommender systems. These AI models still have to be built into applications like self-driving cars, customer service chatbots, and e-commerce sites, and workflows that adapt the AIs to specific use cases and help the models learn from Parece que está haciendo un experience. resumen ya, ¿no? To make Tipo AI grapa. accessible to industries,
we've developed domain-specific frameworks that companies can use to make AI applications. One more thing para el final. Yo creo que meten algún All of guiño a these lo del application principio. Al frameworks Razer. are built on NVIDIA HPC, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse platforms. Let me give you a few examples. NVIDIA MONAI is the most popular medical imaging AI framework. 15 of the top 20 academic Herramientas medical para centers and imágenes pharmaceutical médicas, el companies MONAI like este. Bayer and GSK Sí. have adopted Para MONAI for sobre radiology datos and pathology. volumétricos poder hacer NVIDIA Merlin segmentación. is a framework that helps you easily build an end-to-end recommender system that is performant and scalable. Companies including Capital One, Tencent WeChat, and Fidelity are building recommenders to improve the quality and engagement of their services. NVIDIA cuOpt is an operations research optimization API, using AI to help developers create complex, Todos los diferentes módulos y herramientas que tienen basados en AT&T, inteligencia artificial. BMW, and Domino's are using cuOpt. BMW has said that using cuOpt has saved 20% on their factory fleet orchestration and planning, millions of dollars. NVIDIA Morpheus is a GPU-accelerated SDK, enabling cybersecurity developers to build AI pipelines that detect anomalies by filtering, processing, and classifying giant volumes of real-time data. We're partnering with Booz Allen Hamilton to bring a Morpheus-powered cybersecurity platform to the public and private sectors. Artificial intelligence is impacting a large number of application domains and requires two basic approaches to computing. We're helping customers develop and deploy these AI applications in secure, multi-cloud environments, whether it's scale-up, batch processing AI factories, or scale-out, interactive cloud services. For scale-up AI factories, we are in full production with Hopper. For scale-out inference, interactive metaverse applications, and omniverse simulations, we have the OVX computer. In omniverse simulation mode, one session runs on multiple GPUs. In inference and multimedia modes, multiple sessions can run on one GPU. Today, we're announcing the OVX computer with the new Ada Lovelace L40 data center GPU. With a massive 48 gigabyte frame buffer, OVX with 8 L40s will be able to process giant omniverse virtual world simulations. L40 OVX computers will be available from the world's leading computer makers and cloud providers. L40 GPUs are in full production. 80% of the world's internet traffic is video. User-generated content, like video conferencing or short-form videos, make up a lot of it. Increasingly, these video streams will be augmented by AI special effects and computer graphics. And emerging metaverse applications like avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer graphics in real time and at cloud scale. Nothing like this has ever been done before. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CV CUDA, pre-trained AI models in our avatar cloud engine, like Riva and Audio to Face. Vale, vamos a ver una demo seguramente conectando todo, ¿no? Computer Vision, AI, que bueno, un poco genérico. Universal Computer Graphics. Using UCF, we created a reference application called Generación de voz, animación, visión. Todo conectado, que es el futuro de lo que serán las interfaces en avatars are growing in popularity and pero bueno, estos irán pasando a providing segundo customer plano. and sales support to marketing tools and teaching aids. But creating interactive avatars is very hard and typically requires expensive equipment, specific expertise, and time-consuming workflows. Esto fue cuando NVIDIA clonaron. Ace is a collection of cloud-native AI microservices that make it easier to create, customize, and deploy intelligent and engaging Yo fui el avatars primer VTuber. built on any Tiene buena pinta esto, and deployable on any Conectarlo cloud. todo, An ¿no? interactive Sí. avatar needs to understand and communicate with you. From the more common text-driven chatbots that help users with site or subject-specific queries, to real-time, fully animated 3D avatars that can see and hear you. And Ace has all the necessary AI building blocks to bring them to life. Hi, I am Violet. How can I help you? This is Violet. Bueno, el avatar She es más is a normal fully ahora, rigged porque avatar más with friendly. some basic Lo que había animations. antes era... To make her interactive, we use NVIDIA's Unified Compute Framework, or UCF Studio, to build a graph of microservices that we can deploy in the cloud.
For Violet to be able to hear and talk to us, we include the Riva ASR Como and tienes un TTS avatar, quieres que te components. pueda ver a And través de la use audio webcam, to que te face to pueda provide the generar voz, necessary vas animation. conectando los módulos. Each Dice el texto microservice speech, component has aquí color-coded módulo. inputs and outputs for easy connection and error checking to avoid incompatible connections. We then connect a food Esto mola, ordering dataset to handle Van custom por colores orders and codificados. queries. O sea, el verde con el verde. Para niños, o sea, esto... I found these 4 options for low calorie: market salad, fruit salad, diet cola, and lemonade. I'd like a market salad, please. Okay, I have added 1 regular market salad to your cart. What else would you like? Do you have any orange juice? I could not find orange juices, but I found a similar item. 1 small lemonade is priced at $2. I just learned about the lemon slice nebula today. That's cool. Please ask me about items in the menu. Can I have 1 small French Why? fries, please? Now, let's make Violet smarter. The Tokyo Application Framework comes with a customizable, pre-trained natural language processing model. However, we poquito de do libre want albedrío. Violet to be able to answer questions that don't relate to food orders. To do this, we add a pre-deployed Megatron LLM Qué peligro tiene esto. microservice Está guay, and pero update the hostia. inference model Vamos, settings vamos a dejar for que open ahora domain Megatron question Turing answer. te hable. A ver. Bueno, la gente va a ir a los I am McDonald's. Violet. Ask me anything. What do you know about the lemon slice nebula? The Lemon Slice Nebula is a planetary nebula Qué guay. located in the constellation Camelopardalis, How far is it from Earth? 4,500 light years away. Let's switch our avatar Bueno, ya sabéis, to one podéis ir from luego a another los Burger engine. King o estos a For this, preguntarles we'll cosas a use los Unreal avatares de Engine los... 5 Ahora con and MetaHuman. to power Violet. De Unreal Engine. Claro. All we need to do is go back to UCF Studio Ahora Cambias el switch the módulo, le van a- Microsoft output of van a hacer un audio upgrade, interface ¿no? al avatar from ahora. Omniverse to Unreal Engine. Hola, soy We then Violeta. relaunch, Claro. and now we meet Y luego en realidad up to virtual. Violet. And she has all the same intelligent capabilities Está as muy the guapo, previous ¿eh? Violet. Sí, sí, sí. Hi, I'm Ultraviolet. I'm a digital avatar. I've been brought to life by Avatar Cloud Engine, or Todavía ACE le for falta un short. poquito del... La voz. Usar el ACE Uncanny Valley powers un my poquito, speech, pero... animation, and intelligence. I can even answer challenging questions using the power of a large language model. Ask me anything. We're really excited about sonrisa. Omniverse Avatar Cloud Dios. Engine, and we can't wait to see Hay what gente you así. create. We have a rich suite Hombre, of Zuckerberg. domain-specific application frameworks. Now, Sofía Vibes, we un need poco, an ¿eh? army of experts to Pero help sin estar customers guionizada, lo cual apply está muy these AI bien. frameworks to automate their businesses. Today, we are announcing that Deloitte, the world's largest professional services firm, is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application Me veo ahí frameworks inquietante, to tío. build modern, multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. Deloitte is a major new addition to our ecosystem of software developers and Son cosas go-to-market vistas, pero partners. la herramienta que te Today we permite announced new conectar chips, todo esto de forma new sencilla, advances eso sí que es from nuevo. chulo, ¿eh? And Porque yo sí for me he the very planteado first decir, time, oye, new ya tenemos cloud herramientas para services. conectarlo todo. Es lo que os The comentaba en el Ada último Lovelace vídeo también de generation advances all generación de three películas, ¿no? RTX Puedes conectar processors, muchas piezas y the generar engines cosas, pero lo tienes of que hacer neural tú. rendering. Claro, tiene que haber una herramienta que Is te a permita a los quantum leap desarrolladores for hacer un gamers módulo para esa and herramienta. paves the Sí, way entonces for luego sea creators todo, venga, of pues fully Stable Diffusion simulated aquí, el input de worlds este like aquí. Racer X. Large language models and Esto. recommender systems are the 2 most important AI models today. Hopper, Esa herramienta with es its interesante, habría que transformer ver engine, will si hay make alguna large charla de esa language herramienta. models accessible to everyone. Hopper is in full production and coming soon to power the world's AI factories. Recommenders run the digital economy. Grace Hopper, with 7 times increase in fast memory capacity, will be a giant leap for recommender systems. Systems will be available in the first half of 2023. OVX is the Omniverse computer and ideal to scale out metaverse applications. Our second generation OVX is powered by Ada Lovelace L40 data center GPUs. L40 is in full production. Combining the transformer engine of Hopper, the GPU of Ada, and the amazing CPU of Grace, Thor will power the centralized car computers of Hola Violeta, autonomous ¿me puedes decir el vehicles precio de una starting Classic in Burger y el 2025? número de átomos And del like pepinillo? Warren, Thor will be the processor for Sería un buen robotics, caso, sí. medical instruments, industrial automation, and edge AI systems. Murad. We have more than 3.5 million developers creating some 3,000 accelerated apps using our 550 SDKs and AI models. New SDKs increase the capability and performance of systems our customers already own.
while opening new markets for accelerated computing. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. The NeMo Large Language Model Service is a NVIDIA managed cloud service creo que eso no es para presumir de ello, No es sostenible, to perform specific tasks. No tocan a tantos empleados por SDK, is a service to create large language models that understands chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. NVIDIA Omniverse Cloud is an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. Están haciendo el resumen ahora mismo, Tanjiro. Yo creo que estarán cerrando ya. Esta es la recopilación final. Ahora hacemos unos comentarios y... Sí, yo creo que para las 7 de aquí, en media horita igual podemos ver alguna cosita, pero... For ROS developers using AWS RoboMaker, Isaac containers are in the marketplace. 80% of the world's internet traffic is video, and user-generated video streams will be increasingly augmented by AI special effects and computer graphics. Avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, Quiero montar and computer un animation in real bot time personal and at cloud mío. scale. El DOTCSV, conectando diferentes piezas y elementos y con computer vision y tal. Parecido a la violeta esta, pero en mi versión. Ya hasta tengo pensado el hardware que le quiero meter como interfaz. Y va a ser un proyecto que veréis próximamente. Va a estar bastante guapo. Y a lo mejor puedo probar esto. Máximo te leo. Y he sufrido también lo de la documentación yo mismo. Sí. Habrá mejoras de esa documentación. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service. Hola Violeta, ¿qué combinación de alimentos en tu tienda sería mortal para un ser humano? Warehouse and retail automation and more. Ay. We have a great GTC for you. Van a tener mucho trabajo los de calidad. 200 charlas. Ciencia, industria. You're going to see amazing advances powered by accelerated computing. Aquí está el sonido del final. Sí. Enjoy. Hasta luego. Chan chan. El vídeo, ¿no? El vídeo final. Ahí está. En vez de ponerlo al principio, ¿lo han puesto al final o no? Bueno. I am an explorer. A ver qué hace. Algo nuevo siempre meten. Traveling across the Atlantic. Este tuvo un problemilla, no sé si lo consiguió, ¿eh? El IBM que atravesó el Atlántico. Sí. Yo no sé, algo leí. And back in time to understand the origins of the universe. ¿Esto dónde es? Inteligencia artificial para segmentar cuerpos. Interesante. I am a visionary, bringing sharper focus to researchers. Vale, imagen de neuronas. Sí. Con segmentación de cada slice y luego recreas todo. Lo mismo aquí. Vale, para el flujo de oxígeno en sangre. I am a healer, making treatments as unique as every patient, and giving new life the chance to thrive. Mola porque ahora te puedes hacer una ecografía y montarte el avatar 3D con el que hacer hables con tu hijo. No, total. Sus primeras palabras va a ser el... Ese proyecto sería interesante. Mediático sería. Sí, yo si alguna vez tengo uno creo que era por eso. Las primeras palabras del bebé que sean artificiales. I am Batman. And in the depths below. Mutilo. Mira, ha dicho mamá. I am a helper, enabling healthier, more sustainable crops. De todos estos temas, si buscáis lo que aparece abajo a la izquierda, seguramente vais a encontrar charlas de cada uno. Y eso mola. And preparing them for the table. Tu poke. I am a creator. Building virtual worlds. Bueno, ¿os ha gustado la charla? ¿Os ha gustado ver el directo? Chicos, chicas, ahora vamos a hacer un par de comentarios y tal. Pero quiero saber vuestro feedback. ¿Os ha gustado lo que han comentado? Es vuestro primer GTC porque a muchos lo habéis visto en Twitch, pero no en YouTube. Mira, la que hablaba era Violeta. Era Violeta que nos está comentando aquí todo esto. Ava used artificial intelligence to write this song, and it was recorded by the London Symphony Orchestra.
Y esto lo grabaron hace 3 años y lo siguen repitiendo y repitiendo. Sí. Grabad otra. Hay que grabar otra. Stable Diffusion. Hay que hacer música, una por favor. en Omniverse simulando físicamente los instrumentos. Brought to life by NVIDIA. Vamos a ver ahora el Tesla en la grúa, ¿eh? And Sí, brilliant vamos al Tesla, minds de verdad. everywhere. 10 de 10, ha estado bastante bien. Que bueno, pues dejad like, que veo aquí las estadísticas, dejad like. Somos 1300 personas, pues tiene que haber mínimo 1300 Y likes. acordaos de ir a ver las sesiones. Vale, vamos a hacer un wrap up. A mí me ha sorprendido una cosa, y es lo rápido que han pasado por las tarjetas RTX. Es decir, yo soy NVIDIA, y sabiendo que tengo esa golosina, que hay mucha gente que lo está viendo por primera vez por eso, me lo dejo para el final. Guárdate el dato jugoso, pero bueno, han sido... O haces un guiño al principio, ¿no? Y esperas al final. Y el precio lo deja para el final. Pero Puede bueno, ser, vale, sí. bien. O sea, en realidad me gusta que vayan de cara. Hemos pasado pues por los temas de siempre. Yo pensé que iba a estar más enfocado un poco a la parte de gaming, pero no, han hecho servidores, han hecho robótica, han hecho conducción autónoma. Dale, a ver. Que no se mueva el ratón. Tenemos aquí la imagen de... Dale un poquito para atrás, sí. Dale un poquito para atrás. La imagen de... No es un Tesla. No ha sido tan mal. No, es un Toyota, de hecho. Toyota... No, pero no es un Tesla. Ay, voy a tener que dar un poco de feedback. Ay, envidia. Hay que tener más mala baba. Un poquito ahí. Esto lo hicieron hace poco la gente de... ¿Cómo se llama el robot este? Ameca. No sé si has visto el robot que es seguro que se les realista. ocurrió y al final no lo hicieron. Puede ser. El robot este que es súper realista, Ameca, que gesticula y tal. No sé si sé cuál es. ¿El Ameca? A ver, es muy gracioso. A ver... No me suena. A ver, Ameca... Ameca creo que se llama. Este. Ah, vale, sí. Vale, este robot sacaron un vídeo enseñándolo. Este está muy guay, sí. Sí que es bastante viral. Vale, este está bien. Sí, y hace poco sacaron otro. Y me hizo mucha gracia. Porque hay un detalle secreto. Bueno, secreto, tampoco es tan secreto. A ver, ¿cuáles son los últimos que han sacado? Hostia, hay cositas. Este. Fijaos el detalle, ¿eh? Ameca mirándose en el espejo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. ¿Alguien lo ha visto? Mirad al ingeniero de la esquina. A ver. Este, aquí. ¡Ah! Me encanta la mala baba de la gente. El Tesla bot de fondo. Muy buen detalle. Pues eso, hay que tener más mala baba, NVIDIA. Hay que jugar con esto. Chicos, recordad, el GTC empezó desde ayer, dura toda la semana. Lo que hemos visto hoy es una keynote donde se pasa por todos los temas principales, muy genérico, pero ahora tenéis un montón de ponencias, algunas más técnicas, algunas más comerciales, algunas más interesantes, algunas menos, no lo vamos a negar. Pero hay cosas, hay buena mierda, ¿eh? Yo en el último GTC hicimos una búsqueda y nos metimos en alguna de las sesiones, que es lo que vamos a hacer este jueves en Twitch, ¿vale? Conectad en Twitch. En mi Twitch de DOTCSV el jueves vamos a hacer esto y vamos a sortear créditos. O sea, el jueves hay 111 sesiones el jueves. Sí, pero podemos ver incluso en vivo. Por ejemplo, alguna de las antiguas. Claro, podemos ver antiguas. Sí. De hecho, ahora a las 7, en 20 minutos, empieza una sesión con Jan LeCun, con Geoffrey Hinton, con Joshua Benjo, que son los ganadores de la medalla esta el Turing Award y también los premios Princesa de Asturias que se nos han dado este año. No sé si lo sabías. Ah, sí, leyeron, sí. Con Demi Hassabis también, eso está guapísimo. Pero hay un montón de temas que os pueden interesar. Si habéis visto algo que os ha gustado de la keynote principal, os recomiendo que vayáis al catálogo, busquéis una charla que os interese y cuando sea la hora la veis, o si no, cuando ya haya pasado el GTC lo podéis ver resubido. Además, si estáis participando en el sorteo de la 3090, pues viendo una de estas ponencias ya estáis participando, ¿vale? Tenéis los 3 requisitos, que es registraros con mi enlace, lo tenéis abajo en la descripción, tenéis que hacer retweet al tweet principal y ver una de las sesiones. Ver al menos una de las sesiones. Si veis la mía, pues mira, me ayudáis. Si veis la de Asier, pues también. Sí, hay feedback bueno. A ver la tuya, Asier. Está graciosa, ¿eh? A ver cómo... Y también ayer quería comentar algo aquí en el canal que no sé, interesante, se me ha olvidado comentar el jueves, no me acuerdo qué. Se ha quedado frita, no sé por qué, cierra o hace un refresh o no sé qué leches, pero se le ha ido un poco la olla. Me interesó la Jetson Nano. Tenéis todo abajo en la descripción, ¿vale? Todos los detalles de... Yo no sé si se ha quedado frito incluso la pestaña del navegador. Sí, puede ser. Vale. Me ha parecido a mí. Se está un poco frito en tanguis. Sí, yo creo que ya está. Sí. Vale.
Y nada, vamos a estar el jueves seguramente a esta hora. A ver si puedo enseñaros aquí gente que está. We attend session catalog, workshops and training. Los workshops sí son de pago, ¿no? Esto sí es para la gente. Eso sí, con el DLI y estos rollos se puede, pero sí, eso no. Estos son talleres. ¿Y qué quería buscar aquí? A ver, porque fíjate que está... Le cuesta. Creo que puede ser de backends igual, o no sé si será tú el Chrome que se ha quedado un poco frito. Puede ser. Se ha quedado así durante como 5 segundos y luego ha admitido input. Sí. Yo creo que puede ser que la web esté ahora mismo un poco saturada porque ha acabado en la Keynote. En la mía, enseño, para los que estéis con Jetson, sí que enseño un par de ejemplitos de cómo hacerlo súper fácil. Pero uno es el de Post Detection, con la Jetson AX Orin, con la potente, y otro haciendo una detección de objetos en 30 streamings a la vez. ¿Y qué más? Nada, eso. Luego enseño un par de ejemplos muy chulos, el de Siali, que ya lo conocéis porque estuvieron en el canal. Sí. Enseño una cosa nueva que han hecho también con detección en una serie de frenos. ¿No? Sí, y luego una startup de... Ahí sí que enseño que esto está muy guay. Una startup de Argentina que nada, combinó una Jetson Nano con una cámara, que parece que con eso no puedes hacer mucho negocio. Pues la puso en una plataforma con 4 motorcitos, han levantado pasta y se han venido para España y les va muy bien ahora. Han montado una especie de tractor que va analizando la cosecha y detecta si la cosecha va a ir bien, va a ir mal, hace una especie de mapping de la zona. Guapo. Y ya os digo, al final es una Jetson Nano, una cámara, 4 motorcitos y ya tienes una idea de negocio montada. Una locura. Qué guapo. Mirad, aquí tenéis la charla de Future of AI. Si queréis ver una de las charlas, esta va a empezar ahora mismo, Tuesday, September 20, estamos a hoy, en 20 minutos, en 15 minutos, a las 7 la vais a tener. Geoffrey Hinton, Jan LeCun, esto sería gente de Meta, gente de Google. Sí, no, es una... no, ya no Google, ya está salido de Google. No, pero vamos. Geoffrey Hinton sí, está en Google. Es un pedazo panel. Este es de los potentes, ¿vale? Y de los que estaban anunciados en la web. ¿Qué vería yo, por ejemplo? Pues a mí todo lo de NVIDIA que tiene que ver con Neural. Lo puedas borrar. Esto está... ¿Y si cierras Chrome? A ver, es rarísimo. Ya. A ver. Me ha pasado, no sé. No, ¿Os está pasando también a vosotros o...? Yo creo que algo se ha quedado frito, algún proceso, pero... No. Esperando a. Yo creo que... Sí. Está... Bueno, a ver. A lo mejor hemos tumbado la web entre Buena todos. Señal que la gente esté interesada, pero los servidores, NVIDIA, a ver, ¿dónde tienen los servidores? Ojo, están todos dedicados a lo Joder, todos con el Omnibus, deja alguno para el GTC. Que pues luego... Sí. Y nada más, yo creo que ya por aquí podemos ir cerrando las tarjetas gráficas, las 4090. Más justito. Esto está guay, yo creo que esta vez hay más gente viéndolo por la 4090. O sea, yo creo que hay más gente indirectamente ha entrado al GTC por la 4090. Mira, Watch Party. Porque esto quítame del filtro, porque si no estamos jodidos. Sí, a ver si te puedo buscar lo que estaba buscando antes, que era... Tarda en escribir, sí. Esto ya me ha parecido raro. Sí. Porque ¿qué pasa? ¿Que está enviando las teclas? No sé, o está todo... ¿En todo en backend? No entiendo. O sea, puede ser mi ordenador, que como lo he conectado así a lo rápido, no sé si... Está lento, dice la gente por ahí, así que va lento, sí. Otro dice funciona correcto. Bueno, igual hay que... Depende de los servidores a los que os conectéis. Con una VPN habrá que conectarse desde Latinoamérica o no sé. Vale, chicos, chicas, pues espero que os haya gustado el directo, espero que lo hayáis disfrutado. En futuras ocasiones, pues ya veremos si lo haremos a través de YouTube o a través de Twitch, pero tenéis que saber que estos GTCs son bastante recurrentes, tenemos 2 veces al año. A veces se centran más en algunos aspectos, otras veces en otros, pero siempre es muy interesante para tener un poco medido el pulso de todo lo que va ocurriendo tecnológicamente. La Keynote está guay, está bien, pero el oro lo podéis encontrar en estas charlas, ¿vale? Hay un montón de charlas que pueden ser súper interesantes, que os pueden dar pistas de nuevos sectores que se están creando, nuevas oportunidades, de inteligencia artificial que ya está pasando a producción y que os pueden dar pues también intuiciones de cómo se están moviendo los diferentes sectores, cómo se están adaptando a todas estas revoluciones. Asier, muchas gracias por venir de nuevo. Muchas gracias por invitar. ¿Te conectarás el jueves a la...? El jueves me conecto, sí. Hacemos la Watch Party. Jueves, a la misma hora que hemos empezado hoy, a las 5, hacemos Watch Party en Twitch. Y ya sabéis que tenéis los sorteos, toda la información abajo en la descripción. Un último vídeo sobre generación de películas que podéis ir a ver ahora. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos con más inteligencia artificial aquí en DOTCSV. ¡Hala! Si os ha gustado, dejad un buen like y compartidlo por redes sociales. Hasta la próxima. Se os quiere. Chao. Y no podrás.